Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Ángelo Acuña, trabajo para la empresa SICA Costa Rica. Bueno, gracias a la NAME por este espacio que nos dieron. Súper importante para nosotros estar en contacto con entes como la NAME, la UCR. Y pues bienvenidos a todos ustedes, estoy seguro que la vamos a pasar súper bien. Con Jorge es súper entretenido, tiene muchísimo que hablar. Al final vamos a tener un espacio de preguntas donde vamos a darle el micrófono a cada uno. Aprovechen al máximo, anótenlas ahorita para que no se les olviden y al final se las puedan canalizar. Jorge tiene a cargo en toda Latinoamérica el área de reforzamiento estructural dentro de SICA. Ha sido conferencista en países desde México hasta Argentina, toda Latinoamérica, también viajando por Europa y otros países trayéndose tendencias de otras regiones para acá. Nosotros en SICA ya lo hemos traído varios años, este es como el cuarto año que lo hemos traído. Creo que también en algún momento estuvo en alguna charla pequeña acá en la NAME. Esta semana tuvimos una serie de charlas, ayer estuvimos en el CEFIA, hoy en la mañana en la NAME, hoy en la tarde estamos de nuevo en el CEFIA, mañana estamos en el Tecnológico. Entonces, pues los que están inscritos para las charlas posteriores, ojalá que lo puedan aprovechar, no le quito más tiempo. Parte del currículum de Jorge, tiene una maestría en estructuras en Japón, en la Universidad Nacional de Colombia, miembro del comité ACI 440 y pues 22 años de trabajar en diseño estructural y creo que más de 16 en SICA. Sí, correcto. Adelante, mi amigo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a SICA Costa Rica por invitarme de nuevo a venir a este país que me gusta mucho, digamos, visitar o que me tratan muy bien y porque, digamos, que hacen eventos muy interesantes en donde asisten, digamos, profesionales que les interesa, digamos, el tema de lo que es el reforzamiento de estructuras. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Que al final de ella ustedes sepan lo que es el reforzamiento de estructuras, que es una de las partes más importantes de la ingeniería civil, de la ingeniería estructural, yo diría también, digamos, que de la arquitectura, porque las estructuras desde el mismo momento en que uno termina de construirlas empieza deterioro, digamos, hay diferentes razones por las cuales hay que reforzar las estructuras. Ya se sabe que es más barato reforzar las estructuras que demolerlas y volverlas a construir, sería muy costoso para cualquier país, incluido Costa Rica, el demoler las estructuras que están deterioradas y volverlas a hacer. O sea, no hay economía que soporte eso. Entonces se necesitan profesionales, ingenieros, arquitectos que sepan del tema, de los diferentes métodos de reforzamiento. Ustedes, digamos que son jóvenes, que conozcan los materiales modernos que se están utilizando en reforzamiento de estructuras. Muchas veces uno ve proyectos en donde escogen los materiales que no son, digamos, o escogen las técnicas de reforzamiento que no son por desconocimiento, que muchas veces no se conocen, digamos, las técnicas modernas y a veces hacen reforzamiento muy costosos precisamente por una mala escogencia, digamos, de las técnicas de reforzamiento. Entonces, vamos a mostrar cuáles son los métodos de reforzamiento, qué es lo que se está haciendo en Latinoamérica y en todo el mundo, y con qué cuentan ustedes, digamos. Y la idea es que se animen, seguramente cuando ustedes ya sean profesionales, seguramente van a tener que, digamos, lidiar con proyectos de reforzamiento, porque eso es el día a día, digamos, de los ingenieros. Hay numerosos proyectos de reforzamiento y ahí se van a necesitar, digamos, gente que sepa del tema. Bueno, digamos que, ¿por qué reforzar las estructuras? Estas son las razones en todo el mundo por las cuales uno hace reforzamiento de estructuras, por aumento de cargas verticales, en el caso de los puentes que fueron diseñados hace varias décadas, cuando los camiones eran más pequeños, ahora los camiones son mucho más grandes, entonces el peso, digamos, de estos vehículos obviamente deterioran las estructuras. Lo mismo pasa con los edificios cuando hay cambios de uso, cuando, por ejemplo, una parte del edificio se va a convertir en una biblioteca, obviamente las cargas, digamos, que se aumentan al doble, entonces hay que entrar a reforzar la estructura para que esas cargas verticales no deterioren o no dañen la estructura. Hay otros dos motivos por los cuales hay que reforzar las estructuras: cuando las vigas y las columnas quedan más pequeñas, las secciones, o cuando colocamos menos acero. Eso, digamos, porque el ingeniero estructural se equivocó o porque en la obra se equivocaron. Aunque ustedes no lo crean, eso sucede. No leen bien los planos
y hacen, digamos, los elementos estructurales con menos cantidad de acero o con secciones más pequeñas. Entonces ahí, digamos, ya hay un problema congénito, la estructura no la han inaugurado y ya, digamos, hay que entrar a reforzarla. Otra razón es baja resistencia a la compresión del concreto. Aunque ustedes no lo crean, sucede con cierta frecuencia en donde están construyendo, por ejemplo, un edificio y las columnas no dan la resistencia a compresión. Entonces, obviamente esa es una falta grave porque cada semana le aumentan más peso a la estructura y si uno no refuerza las columnas pues pueden colapsar porque el concreto no está capacitado para soportar, digamos, esa carga vertical. O sea, se llama baja resistencia a la compresión del concreto y también es una razón por las cuales hay que reforzar las estructuras. Hay otras razones que son deterioro en el tiempo por incendio, por impacto. Las estructuras se deterioran. Hace varias décadas pensábamos que el concreto era eterno, pero el concreto no es un material eterno, es un material poroso y por ahí entran los agresores del medio ambiente. Si usted no protege el concreto con un recubrimiento, una pintura protectora, pues por ahí van a entrar agresores y el problema se presenta a nivel del acero de refuerzo que entra en corrosión. Y normalmente ocurre esto que están viendo ustedes en la fotografía, el acero se dilata en el proceso de corrosión y rompe el concreto, entonces aquí hay, digamos, un deterioro. Lo otro es la parte sísmica, que es muy importante en países como Costa Rica, porque aquí, digamos, ustedes están en zonas de riesgo sísmico, digamos, donde hay producción de terremotos y terremotos grandes. Esta pertenece a lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, en donde desde Alaska hasta Chile, en esta zona del Pacífico, digamos, tiembla duro, ¿no? Y hay producción de terremotos grandes. De hecho, de los terremotos más grandes se conoce la humanidad, están digamos, en esta zona, digamos, en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, las estructuras hay que reforzarlas para que cuando llegue el próximo terremoto, digamos, respondan de una manera más apropiada. Entonces, cada tanto los gobiernos refuerzan las escuelas, los puentes, los hospitales, las diferentes, digamos, estructuras para que estén mejor preparadas para cuando llegue el próximo terremoto. Bueno, en la parte, digamos, de terremotos, pues en América en los últimos años han ocurrido, digamos, movimientos telúricos bastante fuertes. Ahí vemos algunas imágenes, incluso, digamos, en sitios lejanos como China, cuando uno ve las imágenes, uno se da cuenta, digamos, de la calidad de la construcción en algunas zonas, digamos, del planeta. Entonces, esta parte, digamos, que es muy importante en el caso de Costa Rica, pues hay que reforzar las estructuras para cuando lleguen, digamos, los terremotos. Japón, digamos, también puso su cuota hace poco, en el 2011, las enseñanzas pues de lo que pasó en Japón, incluso con tsunami incluido. Aquí vemos este barco, digamos, que quedó encima del techo de esta casa. Pues ya se pueden imaginar ustedes el tamaño pues de lo que fue la ola, digamos, lo que fue el tsunami. Lo mismo acá, miren este carro en esta parte de acá. Entonces, pero digamos que la naturaleza le da la vuelta a todo el mundo. O sea, le tocó a Japón en el 2011 y así, digamos que la naturaleza le va dando la vuelta y es cuestión de tiempo también para que le toque a Costa Rica, digamos, otra vez. Eso, digamos, que es un hecho. Digamos, en el caso de Colombia, nosotros tenemos un sismo entre los primeros 10, digamos, más grandes de la humanidad, de los 10 sismos más grandes. Eso fue, digamos, un sismo en la frontera con Ecuador, en 1906, y un sismo, digamos, casi de magnitud 9, ¿no? Que la máxima magnitud, digamos, que es 10, entonces ya se pueden imaginar, eso fue un sismo bastante fuerte con tsunami incluido. Y el año pasado, por ejemplo, en Ecuador, en estas zonas vuelve y se repite, también, digamos, con una tragedia grande en la parte de Esmeraldas, también volvieron a sufrir, digamos, un terremoto grande, murieron muchísimas personas. Entonces, la parte sísmica, digamos, que es muy importante y es muy bueno que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, digamos, los métodos de reforzamiento son 11, yo los he clasificado, digamos, después de tantos años de estudiarlos. ¿Cuántos métodos de reforzamiento hay? Son 11. Esto es lo que se ha inventado el ser humano para proteger las estructuras de concreto, las estructuras de mampostería, las estructuras de madera, las estructuras metálicas, digamos que son métodos que se aplican a diferentes materiales o diferentes estructuras. Vamos a mirar, digamos, estos métodos
pero de manera fotográfica. Seguramente ustedes los miran así y digamos no se entiende mucho. Los últimos 3 métodos que ven ustedes acá es lo que llaman el estado del arte, lo que son los materiales compuestos FRP, lo que son los tejidos de fibra de carbono, las platinas de fibra de carbono, que son materiales muchísimo más resistentes que el acero. Digamos que los vamos a ver en la última parte cuando lleguemos a ese método. Los disipadores de energía y el aislamiento sísmico también digamos que están de moda. Más que reforzamiento, estos 2 métodos lo que hacen es modificar la respuesta a la estructura. También pertenecen a lo que es el estado del arte, digamos, en reforzamiento de estructuras. Pero básicamente estos 3, digamos que son los más nuevos, aunque ya vienen utilizándose, digamos, desde hace varias décadas. Lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por los diferentes métodos de reforzamiento para que ustedes los vean, qué es lo que, digamos, cómo se aplican, cómo son las conexiones, qué tipo de materiales son los que se utilizan, qué es lo que se está haciendo, digamos, en Latinoamérica, en todo el mundo con estos métodos. Entonces vamos a mirarlos de manera fotográfica para que se entienda, digamos, mejor. Los arriostramientos metálicos son estos elementos que están acá, que uno los coloca en las estructuras para controlar el desplazamiento lateral durante un sismo. Estos arriostramientos metálicos funcionan cuando llega el terremoto. Si no hay terremotos, digamos que ellos están ahí simplemente de manera pasiva, esperando a que algún día llegue el terremoto para, digamos, empezar a trabajar. En inglés se llama steel bracing y yo siempre lo coloco aquí en inglés porque se consigue muy buena literatura por internet cuando usted entra con el nombre en inglés. Muchas veces con el nombre en español pues es limitada, digamos, la literatura. Hay algunos documentos, digamos, escritos por España o México, Colombia, pero digamos que en inglés se consiguen los documentos japoneses, los documentos europeos y los norteamericanos. Entonces digamos que hay más variedad. Esta técnica, digamos, lo importante de esta técnica es cómo conecta uno el elemento metálico a la estructura existente. En Latinoamérica normalmente nos gusta complicarnos la vida y hacemos una conexión solamente en los 4 nudos, como ven ustedes acá, en donde es difícil hacer esta conexión, porque aquí en donde está la unión viga-columna, se concentra mucho acero de refuerzo y muchas veces hacer esta conexión es difícil. Japón tiene propuestas, digamos, mucho mejores, en donde, como ven ustedes en la foto de abajo, ellos utilizan un marco perimetral, este que yo estoy señalando acá, y es mucho más fácil colocar ese marco perimetral porque los anclajes ya no le quedan, digamos, concentrados en cuatro partes, sino que se distribuyen en todo el perímetro. Quedan unos anclajes pequeños, digamos, pequeños en todo el perímetro y es mucho más fácil hacer esas conexiones, esos anclajes. Son barras, digamos, de media pulgada de diámetro, 5/8 de pulgada. Entonces es mucho más fácil colocar el marco perimetral que hacer esto que está acá. Entonces, yo, digamos, recomiendo siempre en la parte de arrastramientos metálicos mirar las propuestas, digamos, de conexión que utiliza Japón. Aquí básicamente a nosotros nos preguntan es cómo es el diseño de los anclajes, qué tipo de productos se utilizan para los anclajes. Esas, digamos, que son las preguntas que normalmente nos hacen, y sobre todo la parte de diseño de anclajes es muy interesante, en donde uno diseña estos pernos para soportar cargas de, digamos, de tensión, de corte. Entonces, esa es una, digamos, también de las labores que estamos haciendo en Costa Rica. Esta noche pues vamos a estar en la parte de diseño precisamente con los ingenieros estructurales discutiendo todo lo que es la parte de diseño, digamos, de anclajes. Bueno, este se llama los arriostramientos metálicos. Otra técnica se llaman las pantallas en concreto reforzado, llamadas Reinforced Concrete Walls, que también hace la misma labor del anterior, es rigidizar la estructura. Cuando llegue el terremoto, estas pantallas lo que hacen es controlar el desplazamiento lateral que tenga el edificio. Que el edificio no tenga un desplazamiento exagerado, porque obviamente pues, se van a dañar los muros, los acabados, la estructura, digamos, que va a sufrir mucho. Entonces con estos elementos lo que hacemos es rigidizar. Aquí básicamente también existen diferentes tipos de conexiones en las pantallas. También nos consultan mucho cómo es el diseño de los anclajes, qué tipo de resinas para los anclajes, cómo es el concreto que se utiliza acá, qué aditivos plastificantes, digamos, se utilizan para que el concreto sea un concreto fluido, fácil de colocar, que no deje, digamos, cangrejeras o hormigueros y que quede perfectamente conectado.
Hay otra técnica que se llama el encamisado en concreto reforzado, que es el Reinforced Concrete Jacketing, que es de lo primero que se le ocurre al ingeniero estructural cuando tiene, digamos, deficiencia de refuerzo longitudinal o transversal. Él simplemente lo que hace es colocar una camisa en concreto reforzado, como lo ven ustedes acá, en vigas, en columnas, también se colocan, digamos, en muros. Todas las estructuras de concreto reforzado, digamos que se les puede colocar una camisa en concreto reforzado. Aquí, digamos, nos preguntan siempre cómo es el diseño de los anclajes, cómo es qué módulo de elasticidad debe tener el concreto nuevo para que sea, digamos, compatible con el concreto existente, que cuando, digamos, la estructura esté cargada, las cargas se distribuyan de manera uniforme. Si uno coloca una camisa en concreto reforzado muy rígida, con un módulo de elasticidad muy alto, pues cuando llegue el sismo, por ejemplo, pues lo que es más rígido agarra más carga. Entonces la idea es que tenga un módulo de elasticidad, digamos, similar. Otras preguntas que nos hacen es qué tipo de resinas pegantes, digamos, imprimantes se utilizan para que los dos concretos peguen bien. Eso también, digamos, que es otro de los productos que se utilizan acá, digamos, pegantes o imprimantes para que los concretos queden bien conectados. Otra técnica es el encamisado en acero, se llama steel jacketing, que consiste en colocar estas camisas de acero alrededor de elementos estructurales. Normalmente la camisa queda separada del elemento estructural, entonces hay que utilizar un material de relleno, siempre, digamos que así uno crea que la camisa va a quedar perfectamente conectada, siempre quedan espacios, entonces hay que entrar a rellenar, digamos, con resinas líquidas o con morteros, digamos, o con grouts cementosos, materiales que no tengan retracción, que se expandan, digamos, que rellenen muy bien y de manera que la camisa, digamos, no quede suelta, sino que quede confinando muy bien el concreto. Digamos que este es el chiste y la clave, digamos, cuando se utilizan los encamisados en concreto reforzado. Otra técnica son las platinas metálicas, como ven ustedes acá en este piso y en estas columnas. Esta es una técnica que, digamos, todavía se utiliza, pero ha perdido fuerza contra las fibras de carbono. Si uno puede colocar, digamos, fibra de carbono alrededor de la columna o platinas de carbono, tejidos de fibra de carbono acá, es mucho mejor. Es mucho más fácil de colocar estos elementos metálicos, pues digamos que hay que soldarlos, hay que anclarlos, hay que adherirlos, son pesados, son difíciles, digamos, de manejar, se necesita gran cantidad de personal y si usted puede cambiar esto por un material que es mucho más liviano, que tenga mayores resistencias como las fibras de carbono, pues obviamente es mucho mejor. Otra técnica es la adición de perfiles metálicos, ya perfiles metálicos grandes, robustos, digamos que trabajen conjuntamente con los elementos de concreto, como estas vigas que se ven acá en color rojo, trabajando conjuntamente con la losa, o esta viga trabajando conjuntamente con la viga de concreto. Esto ya es para agregar rigidez, para controlar deformaciones y para que trabajen los dos conjuntamente. Aquí también básicamente es el diseño de anclajes, qué tipo de resinas se utilizan para los diseños de anclajes, resinas que han sido ensayadas para cargas sísmicas o para cargas sostenidas, son, digamos, productos muy especiales para hacer estas conexiones. Otra técnica es los contrafuertes, lo llaman buttressing. Si usted tiene espacio en la parte exterior, usted puede colocar estos elementos. En lugar de trabajar adentro del edificio, usted trabaja en la parte de afuera. Como se ve en este hospital acá también, todo el trabajo se hizo en la parte exterior. Estos contrafuertes tienen fundación independiente, o sea, van conectados entre ellos. La idea es que cuando llegue el sismo, estos elementos simplemente controlan el desplazamiento lateral de las estructuras. Esta es una tendencia a nivel mundial. En todo el mundo, desde Japón hasta Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Costa Rica, y es que el trabajo, digamos, se prefiere hacer en la parte exterior en lugar de la parte interior, sobre todo en lo que son, por ejemplo, hospitales, en donde es muy difícil trabajar en la parte interior, en donde usted no quiere suspender el normal funcionamiento, pues entonces trabaja todo en la parte exterior. Así sacrifique, digamos, la parte estética de la estructura, pero digamos que esa es una tendencia, digamos, a nivel mundial, en donde todo el trabajo se hace en la parte externa en lugar de suspender el funcionamiento de la estructura.
Postensionamiento externo, digamos que esta es otra técnica que se utiliza sobre todo en reforzamiento de puentes, aunque también digamos en losas de edificios. Consiste en colocar digamos unos cables que tienen digamos alto punto digamos de rotura, se postensionan. Aquí está este señor con un gato tensionando y eso luego se ancla. Entonces esto genera una reacción hacia arriba y obviamente usted habilita estas vigas para soportar mayor carga. Normalmente, si usted puede, digamos, normalmente los arquitectos pues critican mucho esta técnica porque la estética pues se ve comprometida. Si uno puede cambiar esta técnica por platinas de carbono, en donde digamos la platina de carbono se coloque en la viga, luego se pinte, no se vea, digamos, muchísimo mejor. Pero más sin embargo hay casos en donde la platina de carbono pues no es apropiada por el nivel de cargas y de todos modos hay que utilizar la técnica del postensado, como se ve acá. Los disipadores de energía, digamos que esta es otra técnica que está muy de moda en toda Latinoamérica, en todo el mundo, en donde uno coloca estos elementos que están acá. Hay digamos una veintena de disipadores de energía. Estos son unos que se llaman de fluido viscoso, que es como un amortiguador. Haga de cuenta el amortiguador de un carro y uno los coloca en cierta parte del edificio y simplemente esto lo que hace es agregar amortiguamiento a la estructura. O sea, lo que hace es amortiguar, digamos, disminuir los efectos del movimiento que le causa el sismo al edificio. Entonces aquí vemos cómo lo están colocando en un edificio estos elementos, y si uno quiere proteger realmente las estructuras de los efectos devastadores de los sismos, darle un nivel de protección superior, uno tiene que ir pensando en este tipo de técnicas que están acá, o sea, disipadores de energía, o la que sigue, que es esta, que son aisladores sísmicos. Como ven ustedes acá, o sea, uno diseñar de una vez los edificios sobre estas gomas que están acá, de manera que cuando llegue el sismo, esto digamos disipe energía y sea muy poca la aceleración que pase al edificio, de manera que el edificio no sufra daño. Entonces, este por ejemplo es el primer edificio en Colombia que se empezó a construir en el año 2008 con aisladores. En este momento Colombia tiene más o menos unos 10 edificios con aisladores, más o menos otros 10 puentes, son más o menos unas 20 estructuras que tienen digamos aislamiento sísmico. Entonces normalmente esto se coloca en estructuras que usted necesita un nivel de protección superior, o sea usted quiere que esa estructura no sufra daño con un sismo, por muy fuerte que sea, entonces usted piensa es en colocar aislamiento sísmico. Esta técnica se utiliza en estructuras nuevas, pero también se utiliza en estructuras existentes, en donde usted puede, digamos, cortar las columnas y coloca los aisladores ahí, o se mete debajo del edificio, hace otra fundación y conecta el edificio con los aisladores. Bueno, y la técnica número 11 se llaman los materiales compuestos FRP, lo que son los tejidos de fibra de carbono, las platinas de fibra de carbono, que se utilizan en Latinoamérica desde junio de 1996. Esta técnica entró en Latinoamérica en 1996. El primer reforzamiento que se hizo con platina de carbono, con este elemento que está acá, fue en Suiza, en 1991, en un puente en Suiza, y en el año 96 entra la técnica, digamos, a Latinoamérica. O sea que ya estamos hablando de casi, digamos, 21 años que la técnica entró a Latinoamérica, más sin embargo todavía hay muchos ingenieros, hay muchos arquitectos que todavía no conocen los tejidos de fibra de carbono, las platinas de fibra de carbono, los cordones de fibra de carbono, las platinas postensadas de fibra de carbono. Digamos que hay diferentes materiales que se utilizan, digamos, para diferentes tipos de reforzamientos. Bueno, entonces, digamos que estos son los diferentes métodos, ya les queda claro, ya después de que lo vieron de manera fotográfica. Básicamente, cuando un ingeniero estructural tiene que hacer un estudio de vulnerabilidad y de reforzamiento de una estructura, él tiene que controlar dos cosas. Primero, desplazamientos laterales de la estructura. O sea, cuando llega el sismo, la estructura va a tener un desplazamiento lateral que tiene que ser, digamos, controlado. Normalmente eso es lo que se llama, digamos, el desplazamiento o la deriva de piso, y usualmente uno no deja que esto sea más del 1%, este desplazamiento que está acá no sea más del 1% de la altura del edificio, ¿cierto? Entonces, y si el edificio tiene más
desplazamiento que eso, hay que entrar a colocar, digamos, técnicas que controlan el desplazamiento lateral. Hay unas que sirven para rigidizar la estructura, hay otras técnicas que sirven es para controlar esfuerzos, digamos, en los elementos estructurales, que son esfuerzos de tensión, cortante, pero no dejan sino de ser unos esfuerzos dentro del mismo elemento estructural, que es el segundo problema que hay que controlar. O sea, una vez usted ya tenga controlado el desplazamiento lateral, tiene que mirar las vigas, las columnas, para mirar qué esfuerzos hay ahí. Y si el acero de refuerzo y si la sección de esos elementos estructurales no da, entonces hay que entrar, digamos, a colocar otras técnicas de reforzamiento para controlar eso. Entonces, ustedes con las 11 técnicas de reforzamiento, ustedes escogen y controlan estos dos problemas, digamos, que están acá. Entonces, hay, digamos, la estrategia de reforzamiento puede estar basada en aumento de resistencia y control digamos, de la deriva, o, digamos, dando rigidez a la estructura, o hay otras técnicas que lo que hacen es no dan rigidez a la estructura, sino que lo que dan es ductilidad. Cuando yo hablo de ductilidad es aumentar el desplazamiento que tenga la estructura, pero que sin sufrir daño. Eso es lo que se llama ductilidad, o sea, capacidad de deformación. Que una viga, una columna sea capaz de rotar, de deformarse, como vemos acá este edificio, pero que no sufra daño. Digamos que hay técnicas, digamos, para eso. Hay otras técnicas que son para que el edificio no tenga tanto desplazamiento lateral, sino que me interesa es que esté rígido, que no se desplace tanto. Y hay otras técnicas, uno a veces simplemente combina, digamos, varios métodos para tener un intermedio. O sea, que el edificio tenga, digamos, capacidad de deformarse, pero que a su vez no sea también rígido, o sea, que no, el desplazamiento lateral no sea exagerado. Esto mismo lo podemos ver así. O sea, si usted lo que quiere es rigidizar la estructura, que no se le mueva, controlar el desplazamiento lateral, pues entonces usted utiliza técnicas como las pantallas en concreto reforzado, como los arrastramientos metálicos o como los contrafuertes. Si usted quiere, digamos, que la estructura tenga, digamos, ductilidad, que los elementos estructurales tengan capacidad de deformación, entonces usted utiliza fibras de carbono, ¿cierto? Encamisados en platinas metálicas o encamisados en acero. Si usted quiere un intermedio entre los dos, usted puede utilizar encamisados en concreto reforzado, en donde el acero de refuerzo atraviese los nudos. Esto, digamos, es como un intermedio entre el uno y el otro. Entonces, digamos que los ingenieros estructurales, pues simplemente escogen, digamos, la mejor opción entre los métodos de reforzamiento para, digamos, solucionar la estructura. Normalmente en un proyecto de reforzamiento se combinan varias técnicas, no se utiliza solamente una, sino que se pueden combinar 2, 3, digamos, técnicas de reforzamiento de estructuras. Vamos a mirar un poquitito aspectos importantes de algunas de las técnicas de reforzamiento de estructura. Vamos a mirar, digamos, los arrastramientos metálicos. Bueno, yo les decía que hay diferentes formas de conectarlos a nivel mundial. Digamos, esta es una forma de conectar sin marco perimetral, gusta mucho en Latinoamérica, pero básicamente por desconocimiento a estas dos que están acá. Que son con un marco perimetral. Esta técnica que está acá, pues a veces es difícil porque uno se encuentra todo el acero de refuerzo acá. Lo mejor es colocar, digamos, el marco perimetral, como ven ustedes acá, como lo propone Japón, y los anclajes quedan, digamos, distribuidos en todo el perímetro, es mucho más fácil. Este que está acá se llama conexión directa, en donde no hay espacio. Usted toma las medidas muy bien y hace el marco metálico, digamos, a la medida del vano, para que, digamos, quepa ahí de manera precisa. Simplemente uno lo que hace es colocar un pegante aquí alrededor, o sea, un adhesivo epóxico pegante, pero digamos que esta técnica no tiene anclajes, o sea, simplemente es un pegante alrededor en el perímetro. Pero es una técnica, digamos, difícil porque usted tiene que hacer el marco metálico a medida, de manera que solamente queden milímetros acá para colocar el pegante, entonces es muy difícil. La que más utiliza Japón es la conexión indirecta, en donde usted coloca el marco perimetral separado de la estructura de concreto, entonces usted tiene una holgura, es mucho más fácil conectar este marco metálico, y luego usted lo que hace es conectar acá, hace unos conectores, digamos, especiales que yo ya les voy a mostrar, y rellena esto con un grout cementoso, material que no tenga retracción, pero lo importante de esta técnica, como ven ustedes, es que usted tiene espacio.
usted puede conectar, digamos, el arrastramiento metálico. Esta es la técnica que yo, digamos, recomendaría si los ingenieros estructurales en Costa Rica van a rigidizar estructuras, que utilicen la conexión indirecta que propuso Japón en los años 80. Estas son técnicas, digamos, marcos metálicos colocados en toda la parte externa. Cuando usted, digamos, no tiene espacio en la parte interna del edificio, por ejemplo es una clínica en donde todo el trabajo se hizo en la parte exterior, digamos, colocando fundación independiente, todo esto, digamos, como les decía, esta es una tendencia a nivel mundial, que es que todo el trabajo se va para la parte exterior. Aquí vemos otro hospital en donde se colocaron contrafuertes, pero también se colocaron arrastramientos metálicos, digamos, colocados en la parte exterior. Y esto es lo que pasa, lo que yo les decía, cuando usted conecta arrastramientos metálicos en los 4 nudos. Entonces empieza un problema porque, digamos, usted comienza a hacer los anclajes y se encuentra con todo el acero de refuerzo de la columna y usted no es capaz de hacer la conexión. Aquí esto lo que demuestra, aquí estaban empezando a destruir el nudo. Esto a lo último dañaron toda la columna y no fue posible, digamos, meter los pernos que ellos estaban planteando acá. Aquí se les dijo, cambien ya a una conexión con marco perimetral, que es mucho más fácil, y vuelvan a hacer, digamos, el diseño de los anclajes, que son estas, digamos, 2 conexiones que muestro acá. Hablando, digamos, de la propuesta japonesa de arrastramientos metálicos, ellos muestran 7 tipos de arrastramientos metálicos. Digamos que en Latinoamérica normalmente conocemos el tipo X, pero hay otros tipos de arrastramientos metálicos como el tipo excéntrico, el tipo K, el tipo Y o M o el diamante. Si usted tiene que, digamos, permitir el paso de personas de un sitio a otro del edificio, no vaya a colocar un arrastramiento metálico tipo X, coloque un tipo K, un tipo Y, un tipo diamante, en donde usted puede permitir el paso de personas de un lado para otro. Entonces, y también, digamos, que rigidiza muy bien. Este tipo mansarda, digamos, también funciona, digamos, bastante bien. Todas estas propuestas son con marco perimetral, o sea, conexión indirecta. Todos tienen marco perimetral, como ven ustedes ahí. Algunas fotos de lo que son, digamos, los arrastramientos metálicos. Esta es la conexión indirecta en edificios en Japón, en donde vemos el trabajo acá, vemos el marco perimetral. Y digamos que aquí se alcanza a ver, digamos, ya el detalle. Normalmente, digamos que el marco metálico tiene soldado unos pernos acá, y lo que yo estoy señalando acá son los anclajes en todo el perímetro. Mire que es mucho más fácil hacer estos anclajes en todo el perímetro, o sea, en todo esto acá, que hacer anclajes, digamos, conectados en 4 puntos. Esto es mucho más fácil. Lo otro es que se coloca una espiral dentro de este espacio, porque aquí luego se va a colocar un material cementoso, es como un concreto, que es un grout, lo llaman un grout cementoso, pero normalmente los materiales como el concreto o como los grouts son muy buenos para soportar compresión, pero son muy malos para soportar tensión. Y durante un sismo, el grout que va a haber aquí está sometido a fuerzas de compresión, tensión, entonces cuando esté en compresión pues no hay problema, pero cuando esté en tensión la espiral va a agarrar los esfuerzos de tensión. Para eso es esta espiral, digamos, que se coloca, digamos, acá. El primer edificio en Latinoamérica con la conexión japonesa es es una fábrica. Entonces sufrió con un sismo en el año 99 y se decidió, digamos, colocar los arrastramientos metálicos. Aquí los vemos, se propuso, digamos, marco perimetral, como lo ven ustedes acá, en lugar de conectar directamente en los nudos, se alcanza a ver la espiral acá y se alcanzan a ver los conectores en todo el perímetro. O sea, fue mucho más fácil hacer este tipo de conexión, y posteriormente lo que se hizo fue colocar un grout cementoso, digamos acá, o sea, hablemos, digamos, de un concreto, digamos, en todo el perímetro. Y ese concreto, pues, digamos, que iba protegido por la espiral. Cuando llegue el sismo, digamos, las compresiones, pues la soporta este material, pero las tensiones van a ser absorbidas por la espiral. O sea, esta es la conexión que yo le propondría a los ingenieros, digamos, estructurales en Costa Rica, si van a utilizar, digamos, arrastramientos metálicos. Aquí se ve ya, digamos, el trabajo ya terminado, mírenlo acá. Yo siempre pongo una persona, digamos, ahí en las fotos que ve como que escala, ¿no? No es que es la modelo, no, sino que es la escala, para que sepan, digamos, del tamaño que tiene, pues, digamos, el arrastramiento metálico. Entonces, esta es una conexión indirecta, digamos, como lo propone Japón.
Luego llegaron otros proyectos, digamos, de arrastramientos metálicos en donde propuse la misma conexión. El estadio, por ejemplo, de fútbol de Medellín, lo mismo, les dije que con marco perimetral era mucho mejor. También otros edificios, digamos es una planta de tratamiento de agua potable, este es un cuerpo de bomberos, también vemos la conexión con el marco perimetral, esta es otra planta de tratamiento de agua potable, pero a todas digamos que lo que hice fue decirles, hombre, no se vayan a complicar con conexiones directamente en los nudos, sino que conexión indirecta japonesa con marco perimetral, es mucho mejor y digamos es mucho más fácil de conectar. Bueno, las pantallas en concreto reforzado, Reinforced Concrete Walls, lo mismo, es digamos una técnica que sirve para rigidizar estructuras. Esta es una catedral en la parte central de Colombia, zona de riesgo sísmico alto, una catedral que fue construida a principios del siglo pasado, es todo un monumento, digamos, histórico, arquitectónico, estructural, tiene 106 metros de altura, y siempre sufría con los diferentes sismos en la región. En el año 1962 esta torre digamos que colapsó, entonces se cayó completamente. Entonces digamos que ahí lo que había que hacer era rigidizar la estructura, entonces los ingenieros estructurales proponen pantallas digamos alrededor digamos de los muros, es una estructura de concreto reforzado, entonces vemos aquí cuando estaban construyendo las pantallas, aquí básicamente muy interesante es el diseño de los anclajes, qué tipo de aditivos van en el concreto, cómo son las conexiones, esas pantallas digamos que tenían fundación independiente, es una pantalla en forma de L, como ven ustedes acá, va colocada aquí, acá y al otro lado, o sea eran 4 pantallas muy grandes. También se colocaron unos tensores metálicos en las torres que van hasta la fundación y es básicamente para controlar ese movimiento de las agujas, que ahí es donde sufre la estructura, sobre todo en estas zonas donde hay un cambio de rigidez, esta zona es más rígida, este cajón que está acá, y cuando salen las agujas, ahí hay un cambio de rigidez, ahí es donde empiezan los problemas en esas estructuras, entonces hay que entrar digamos a reforzar ahí en esas zonas. Este es otro problema que se presentó en el año 2004 y que digamos se solucionó en el año 2005 en un terremoto, cierta zona de la ciudad de Cali, edificios sufrieron digamos con el terremoto. Lo que pasó fue un movimiento digamos exagerado, la parte de desplazamiento lateral, tal parece el suelo amplificó digamos ese movimiento lateral y todos los muros del edificio se dañaron, todos, aquí estaban empezando a demoler los muros del edificio. O sea, el edificio lo dejaron como en esqueleto prácticamente, pero fue una pérdida total porque los muros contienen, digamos, la parte costosa del edificio, que son los acabados, los mármoles, todo eso, pues digamos que las familias que vivían ahí, digamos que lo perdieron prácticamente todo. Menos mal que eran, digamos, familias con lo que llamamos nosotros el estrato 5 y 6, que son pues familias ricas, pero de todos modos, digamos, muchos edificios no estaban asegurados y sufrieron bastante. Entonces, aquí lo que se hizo fue colocar pantallas en concreto reforzado. Lo que ven ustedes aquí es, están rigidizando la estructura, colocando más concreto, digamos, colocando pantallas en esta zona para que cuando llegue el próximo terremoto este edificio no tenga un desplazamiento lateral exagerado. Entonces, ahí básicamente, pues, nuestra asesoría fue en la parte de diseño de anclajes, tipos de concreto, concretos muy fluidos, que no dejen, digamos, que queden muy bien colocados, aditivos plastificantes, digamos que ahí se utilizan muchísimos productos de ingeniería para que esta técnica quede muy bien conectada, digamos, quede muy bien hecha. Este es otro edificio, una empresa de teléfonos en donde aquí hay equipos muy costosos, de hecho los equipos que están ahí adentro valen más que el mismo edificio, entonces hay que rigidizar, colocar, digamos, pantallas, como ven, esta es una pantalla que incluso le colocaron una puerta. Y esto pues es básicamente para rigidizar la estructura. Aquí digamos nosotros pues hay diferentes formas de conectar las pantallas, normalmente uno no lleva el concreto hasta la parte de arriba, uno simplemente deja un espacio acá y posteriormente uno hace el remate de la pantalla, ya sea con un mortero de reparación, con un grout o con un concreto, pero digamos que esta es la última etapa de manera que quede perfectamente conectado acá, digamos, la pantalla en esta parte. Bueno, los encamisados en concreto reforzado que se llaman, digamos, Reinforced Concrete Jacketing, esta es otra técnica que, digamos, se utiliza, digamos, en todo el mundo. Este es un edificio en Caracas, en Venezuela,
en donde, digamos, por cuestiones de tipo sísmico había que rigidizar la estructura. Entonces ellos, digamos, plantearon colocar encamisados en concreto reforzado en las columnas y también en las vigas. Aquí vemos cómo estaban anclando los aceros de refuerzo, estaban colocando la formaleta y ya estaban vaciando concreto por la parte de arriba. Lo mismo, digamos, acá, ya están listos, digamos, para colocar formaleta y vaciar concreto. Aquí, pues, básicamente, muy interesante para los ingenieros estructurales, pues, es el diseño de la parte de anclajes, o sea, cómo se hace este diseño de anclajes para que este anclaje, digamos, funcione muy bien cuando llegue el sismo, que sea un anclaje seguro, qué tipo de resina se utilizan ahí, resinas estructurales que han sido ensayados para cargas sísmicas, para cargas grandes, eso es lo que, digamos, nos consultan normalmente, qué tipo de pegantes o de primers para que los dos concretos, digamos, peguen muy bien. Este es un proyecto de un tanque de almacenamiento de agua potable que tiene, digamos, un tamaño importante. Este tanque tiene 100 metros de longitud, 70 metros de ancho y digamos que tenía columnas muy esbeltas, de 8 metros de altura. Si uno mira, digamos, la sección de la columna, es una columna muy vulnerable. Y lo que se hizo fue un estudio y ese estudio determinó que había que engrosar la columna. La columna estaba muy vulnerable, digamos, con un sismo, se podría partir, entonces se determinó colocar encamisados en concreto reforzado. Entonces aquí vemos cómo están preparando la superficie, están retirando, digamos, parte del concreto, están colocando aquí nuevos aceros de refuerzo, obviamente anclados con las resinas que yo les digo para anclajes estructurales. Aquí este caballero lo que está haciendo es colocando un imprimante, acá un pegante, ¿cierto?, en esta parte para que el concreto que usted va a colocar pegue muy bien. Aquí se alcanza a ver de color blanco, digamos, el color del imprimante. Y luego se coloca la formaleta y se coloca un concreto muy fluido. Este es un concreto que viene listo para usar. Simplemente lo llevan allá, le echan la cantidad de agua que necesitan y es un concreto muy fluido, no se segrega, tiene muy buena resistencia y aquí lo están colocando, digamos, en el encamisado. Un detalle muy importante y en esta técnica es que normalmente usted no lleva el encamisado hacia la parte, digamos, totalmente, sino que usted suspende el encamisado acá, una semana después usted hace el remate. O sea, hace esta parte, digamos, con toda la paciencia del mundo, colocando formaleta, imprimante, y hace el remate hasta que quede perfectamente conectado acá, como ven ustedes acá. Entonces, miren que aquí ya no se ve tan esbelta la columna, aquí ya se ve más robusta, más fuerte. Todas las columnas, digamos, quedaron con encamisado en concreto reforzado. Digamos que otra técnica para hacer el remate del encamisado es lo que llaman el dry pack, que es usted simplemente lleva el encamisado hasta cierta altura y luego el remate lo hace con un mortero de reparación. Entonces aquí vemos este señor echando un mortero de reparación acá y él lo va empujando con un palito de madera, o sea, va haciendo todo el remate y va, digamos, conformando toda esta parte hasta que quede perfectamente conectado acá. Esa, digamos, que son recomendaciones que se hacen y es no vaciar todo el concreto hasta la parte inferior de la losa, sino que utilizar, digamos, luego dejar espacios y utilizar materiales especiales como son, digamos, los morteros de reparación para hacer este remate, digamos, del encamisado en concreto reforzado. Encamisados en acero, esta es otra técnica, digamos, que se utiliza en todo el mundo, aunque yo tengo que decirlo que ha perdido fuerza contra las fibras de carbono, o sea, los materiales compuestos, porque es mucho más fácil colocar fibra de carbono que usted empezar a hacer, digamos, colocar camisas metálicas pesadas y que normalmente se vuelve más costoso porque siempre hay un material de relleno que hay que colocar.
Eso es lo que yo le digo a los ingenieros estructurales. Por muy preciso, digamos que el papel puede con todo. Usted puede que en los planos pinte que la camisa metálica le va a quedar perfectamente colocada, pero no es cierto. Siempre van a quedar espacios de milímetros, digamos que hay que rellenarlos y usualmente hay que hacerlo con resinas epóxicas de baja viscosidad. Esto pasó en este edificio de la Universidad Nacional en Colombia, en donde colocaron la camisa metálica, pero luego lo que ven ustedes de color blanco acá, estos puntitos, son los puertos de inyección. Por acá luego les tocó inyectar resina epóxica líquida para rellenar los espacios que dejaba la camisa metálica alrededor del elemento estructural. O sea, salió más caro hacer eso. Hubiera sido mejor haber colocado tejido de fibra de carbono, pero miremos. Este es el edificio. Entonces, ellos hicieron las camisas metálicas a medida, incluso con los bordes redondeados, porque las columnas tenían, digamos, los bordes redondeados. Entonces, cuando fueron a colocar, digamos, a soldar el elemento metálico, mire los espacios que quedaron. Yo no sé si se alcanza a ver allá atrás. ¿Sí se alcanza a ver allá atrás, cierto? Entonces, una cosa es lo que piensa el ingeniero estructural. Si usted deja esta camisa así, no cumple su función, está suelta. Cuando llegue el sismo, esta columna va a sufrir como que si la camisa no estuviera ahí. Entonces, esto hay que rellenarlo. ¿Y cómo se soluciona eso? Colocando, digamos, un pegante acá, o sea, una resina epóxica, usted tiene que tapar por encima y por debajo, romper la platina metálica, colocar unos puertos de inyección y empezar a rellenar eso con resina epóxica líquida. ¿Cierto? Resina epóxica líquida a $25 el kilo. O sea que sale costoso, ¿cierto? Porque usted comienza a inyectar acá. Incluso la resina inyectada puede estar costando, inyectada, cobran más o menos $100 por kilo, inyectado. Entonces, eso comienza usted a inyectar y eso come kilo y eso comienza, entonces sale muy costoso, pero hay que hacerlo. Hay que colocar, digamos, ese material. Entonces, esta técnica, digamos, aquí en este proyecto hubiera sido mucho mejor utilizar, digamos, tejidos de fibra de carbono. Aquí vemos otros proyectos en donde ya la camisa la dejan separada. Intencionalmente, el ingeniero estructural deja la camisa con espacios de 5 o 7 centímetros para luego rellenar, pero el material de relleno tiene que ser un material que no tenga retracción. Ahí es cuando se utilizan, por ejemplo, los grouts cementosos, digamos que es como un concreto, digamos que, pero que no tiene expansión. Son concretos que tienen agentes expansores y ellos cuando usted les echa el agua, ellos comienzan a expandir, se expanden, entonces rellenan muy bien, digamos, la estructura que está acá. Entonces queda perfectamente conectada a la camisa metálica. Entonces el chiste, digamos, y la clave para esta técnica, y yo se lo digo a los ingenieros estructurales en Costa Rica, es si usted va a utilizar encamisados en concreto reforzado, encamisados en acero, utiliza un material de relleno, digamos, pero que no tenga retracción. Si la camisa está, digamos, muy pegada, resinas líquidas, epóxicas, y si está, digamos, retirado ya 4 o 5 centímetros, utilizar grouts cementosos, pero un material que no tenga, digamos, retracción. Postensionamiento externo, esta es otra técnica que yo les decía, que todavía, digamos, que se utiliza, y es básicamente, pues este dibujo explica lo que es eso. Es simplemente usted coloca unos cables de alto punto de rotura, usted tensiona, esto genera una, digamos, una reacción hacia arriba. Entonces ya esta viga empieza a soportar, digamos, cargas más grandes. Es simplemente eso. Aquí básicamente nos preguntan es que ¿cómo es el diseño, digamos, de los anclajes acá? ¿Cómo se hacen estos rellenos? Porque a veces quedan sobregruesos por la forma, digamos, la geometría que tienen las vigas, que a veces tienen forma variable, las vigas postensadas, y hay que hacer esos rellenos. Y también qué tipo de lechadas o de, digamos, de grouts se meten dentro de los cables para que no haya, digamos, corrosión. Aquí vemos este personaje, digamos, tensionando, para luego colocar las cuñas acá y que eso genere, digamos, la reacción, digamos, que se necesita en el centro de la viga. Ahí vemos ya el trabajo ya terminado en este reforzamiento. Aquí se alcanza a ver
También, como les digo, es una técnica que ha sido, digamos, usualmente por los arquitectos, si esos cables se van a ver ahí, no es que guste mucho, pues obviamente se cambia la estética de la estructura, se ven todos esos cables, entonces no es que sea muy bueno. Normalmente nosotros cuando nos consultan es qué tipo de productos se utilizan dentro de los ductos, o sea, imagínense que esos son los cables y que hay que protegerlo contra la corrosión, entonces se utilizan unos grouts especiales. Por ejemplo, que estoy mostrando no sirve, miren que tienen lo que se llama exudación o bleeding, o sea, se separa el material cementoso del líquido. Esto es lo que no se busca, lo que se pretende es utilizar grouts que no se segreguen, o sea, que protejan muy bien los ductos, digamos, que están dentro de los cables, para que por ahí no entren agresores y vaya a haber problemas, digamos, de corrosión. Es básicamente eso. Disipadores de energía. Yo les decía que es una técnica que está de moda en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Uno ve gran interés de los ingenieros veteranos, los que tienen experiencia, y los más jóvenes también, digamos, normalmente preguntan mucho, es cómo es el diseño, qué tipo de disipadores hay. ¿Por qué se utilizan los disipadores de energía? Entonces, digamos que en los últimos terremotos que han ocurrido, sobre todo en países como Japón, se ha demostrado que las estructuras que tienen disipadores de energía tienen un nivel de protección superior. Si usted quiere que una estructura no sufra daños con un sismo, por muy fuerte que sea, entonces desde un principio colóquele disipadores de energía, dele un nivel de protección superior, digamos, a esa estructura. Veamos algunos tipos de disipadores de energía, digamos, que se utilizan en todo el mundo y digamos también en Latinoamérica. Esto, por ejemplo, son fotos en Japón, en donde vemos arriostramientos metálicos en la parte exterior, pero en esta parte se coloca el disipador. Esto es una platina metálica con un hierro de bajo punto de fluencia, de manera que cuando llegue el sismo, estos elementos metálicos se dañen, se tuerzan, digamos, entren en fluencia, y así es como se le agrega amortiguamiento, digamos, a la estructura mediante daño de estos elementos metálicos. Si este elemento metálico se daña, pues yo simplemente lo desatornillo de acá y lo cambio por otro. Esto, digamos, que es un elemento barato. Lo que yo pretendo con esta técnica es, digamos, que el daño se concentre aquí en un elemento que yo puedo cambiar, pero que no se dañen las vigas y las columnas, que esas sí son costosas de reparar, si es que se pueden reparar. Entonces el daño yo lo concentro acá, esto es como un fusible, o sea, yo el daño lo concentro acá y simplemente mi edificio no sufre daño. Hay otro tipo de disipadores ya un poquitico más costosos, pero que no se dañan tan fácilmente con un sismo, y son los pistones, o lo que se llaman los de fluido viscoso, que esto es como el amortiguador de un carro. Usualmente uno los coloca en ciertas partes del edificio, no es necesario llenar el edificio pues de disipadores, eso obedece pues a diseño. Uno normalmente comienza a colocarlos en diferentes partes y comienza a mirar el modelo hasta que uno optimiza, digamos, el diseño. Esta es una clasificación de los diferentes, digamos, disipadores de energía que yo hice mirando los diferentes disipadores que se consiguen a nivel mundial. Y entonces, ¿cómo es la clasificación de los disipadores de energía? Hay tres clases de disipadores: los que se llaman metálicos, que disipan energía mediante daño, fluencia, digamos, deformación del acero de refuerzo que está acá, o sea, esto se deforma. Entonces agrega, digamos, amortiguamiento al edificio. Cuando yo digo amortiguamiento, ¿qué es? Para que tengan ustedes una idea, un edificio como estos, o un edificio, digamos, común y corriente, tiene un nivel de amortiguamiento de más o menos 2%, máximo 5%. Cuando usted ya coloca estos elementos en el edificio, digamos que la estructura ya va a tener amortiguamientos del 20, 30% o más. O sea, tiene un nivel de amortiguamiento mucho mejor, o sea, se comporta mucho mejor, digamos, con los sismos. Hay otro, digamos, que son de metálicos también, pero son de fricción, en donde estas platinas metálicas friccionan unas con otras y también se agrega amortiguamiento. Digamos que son estos diferentes amortiguadores que están acá. Hay unos más costosos que utilizan, digamos, materiales viscoelásticos o materiales viscosos, que son como aceites, haga de cuenta, digamos, como un amortiguador que está acá, y simplemente cuando llega el sismo, esto pues el pistón simplemente se mueve dentro de un líquido
viscoelástico o viscoso, y así es como, digamos, disipa energía. Y hay otros que se llaman los de masa sintonizada, los tube mass dampers, que estos simplemente son, digamos, unos elementos grandes que se colocan en el techo del edificio y que normalmente se mueven, digamos, en el sentido contrario del movimiento del sismo. Esas, digamos, que es la categoría, digamos, las tres categorías de disipadores de energía que hay. Veamos algunos de los que yo considero, digamos, que son los mejores que se pueden conseguir a nivel mundial. Digamos, los disipadores de fluido viscoso. Yo diría que mejor que los metálicos, lo mejor son los de fluido viscoso, porque digamos que el edificio apenas empieza a moverse, empiezan digamos a disipar energía. Estos elementos metálicos requieren que el edificio tenga desplazamiento lateral grande para que el elemento metálico se deforme y poder, digamos, disipar energía. En cambio, estos que están acá, digamos, apenas el edificio empieza a moverse, ya comienza a disipar energía. De hecho, fueron diseñados para controlar, digamos, viento en edificios altos y luego se modificaron para controlar, digamos, parte sísmica. Hay diferentes tipos de configuración. Esta es una que es muy efectiva, la llaman toggle, que es digamos, colocando el amortiguador en cierta parte dentro de un arrastramiento metálico y, digamos, da gran capacidad, digamos, de disipación de energía. Los de fluido viscoso, estos serían, digamos, los que yo recomiendo. Vamos a mirar, digamos, este modelo en un edificio, digamos, que tiene disipadores y en otro que no tiene disipadores. Entonces, vamos a mirar, digamos, el movimiento del edificio y van a ver ustedes que en algún momento el edificio, digamos, que tiene disipadores, tiene un movimiento, digamos, diferente. Llega un momento en que la parte sísmica, digamos, del sismo, la parte fuerte, comienza a dañar este edificio que está acá. Si ustedes miran el de la derecha, ¿se mueve menos o no? Tiene un movimiento diferente, ¿cierto? Mientras que en este que está acá los muros se están partiendo, la gente está gritando, el edificio se está dañando. En este que está acá usted está tranquilo, ahí está el edificio con un grado de amortiguamiento más grande. Esto es lo que hacen, digamos, los amortiguadores. Digamos que eso fue, digamos, la parte de video, pero lo mismo que les acabo de mostrar se ve aquí en esta gráfica que está acá. Este es el cortante sísmico en el edificio, digamos, que no tenía disipadores. Miren, desde que empezó el sismo hasta que terminó, no hubo, digamos, disminución en aceleración. Vea que fue parejo. No, el edificio no tenía cómo defenderse. O sea, simplemente el sismo se lo comió. O sea, el cortante en la base, 5.559 toneladas. En el caso del edificio que tenía disipadores, empieza la parte fuerte y cuando empiezan los disipadores, obviamente a trabajar, comienzan a amortiguar el sismo. Y obviamente hay una disminución de un 41%, digamos, en el cortante sísmico. ¿Esto qué hace? Si usted diseña un edificio desde un principio con disipadores, de seguro la fundación le va a quedar más pequeña, porque si usted tiene un cortante en la base 41% más pequeño, el edificio que tiene disipadores, la fundación va a ser más pequeña y eso compensa el costo de los disipadores. Entonces, de hecho, de todos modos, si a mí me dicen que este edificio que está acá va a costar, digamos, 5% más, 10% más que el que está acá, yo invierto en este, porque yo sé, digamos, que mi patrimonio y la familia y uno, digamos, que va a estar, digamos, más protegido. Estas es de las técnicas, digamos, que yo les recomiendo a ustedes, digamos, a los muchachos, los que van a ser, digamos, ingenieros estructurales, que la tengan presente, la estudien y la propongan, digamos, en sus proyectos en un futuro. Estos son, digamos, este es un proyecto en Colombia con disipadores de energía de fricción tipo PAL. Estos son unos amortiguadores canadienses, aquí los vemos en esta parte. Veámoslos acá, digamos, usualmente se colocan en unos arrastramientos metálicos y miren el elemento acá. Esto simplemente es una platina metálica atornillada y cuando llega el sismo esto fricciona. O sea, esto fricciona aquí, obviamente ellos han calibrado, han apretado los pernos para que esto tenga pues una fricción
y así es como disipa energía. Digamos que este es uno de los, disipadores tipo metálico, digamos que se están utilizando. A mí me gustan más los de fluido viscoso, lo que es el pistón, ¿cierto? El pistón, digamos, funciona muy bien. Ahí vemos el tamaño, digamos, para que vean aquí una persona y para que vean ustedes el tamaño de lo que puede ser un disipador de eso. O sea, usualmente es un elemento, digamos, grande, robusto. Digamos que la historia de la disipación de energía no es tan nueva. Uno podría decir, bueno, esto es muy nuevo, pero no es cierto. Digamos que los griegos en el año 400 antes de Cristo ya disipaban energía, o sea, con sus estructuras. De hecho, yo no sé si ustedes conocen, digamos, muy famoso, el Partenón, en donde ellos, ¿cómo construían? Ellos lo que hacían eran bloques digamos, de mármol, dejaban una perforación acá, digamos, en el centro y colocaban unas dovelas de plomo o derretían plomo. El plomo es un material que tiene, digamos, un punto, digamos, de fluencia o se deforma, digamos, a baja carga. Entonces lo que hace ese elemento metálico ahí es disipar energía. Eso es un disipador metálico, de manera que cuando llegara el terremoto se deformara, digamos, el plomo que está ahí. Eso es disipación de energía. Ese edificio ha sobrevivido, digamos, a una de las zonas sísmicas más grandes del mundo, como es Grecia, gracias a ese plomo que tiene ahí, porque ya los griegos lo sabían, que tenían que colocar, digamos, ese elemento que era el que protegía. Eso es disipación de energía. Lo que pasa es que, digamos, se nos olvidó y luego, digamos, empezamos a construir, digamos, de manera convencional. Pero estos, digamos, que son edificios considerados en el 400 antes de Cristo, digamos, un elemento, digamos, que tiene capacidad de disipación de energía. Bueno, la otra técnica que vale la pena mencionar es el aislamiento sísmico. Lo llaman seismic isolation o base isolation. Yo le llamo aislamiento sísmico porque base isolation, pues no siempre se colocan en la base. Los aisladores no siempre se colocan en la base. Uno los puede colocar en diferentes partes del edificio, dependiendo, digamos, del diseño. Digamos que es un proyecto en Japón en donde un edificio existente, lo que hicieron fue meterse por debajo del edificio, colocaron una fundación independiente y colocaron los aisladores, los conectaron por debajo de las zapatas, como ven ustedes acá, ¿cierto? Entonces, normalmente en estos proyectos la gente no se da cuenta ni siquiera que están reforzando el edificio, sino que arrancan, digamos, con el proyecto y trabajan todo por debajo y la gente ni siquiera se da cuenta. Digamos que eso es lo que se hace. Este es un video, digamos, que muestra cómo es el movimiento de un edificio con aisladores y sin aisladores. Normalmente un edificio como estos, cuando llega un sismo, la aceleración entra por la base y se multiplica por la altura. O sea, los que están aquí arriba sienten más aceleración, inclusive más desplazamiento lateral. O sea, el desplazamiento es más pequeño aquí, es más grande acá. Dependiendo del tamaño, o digamos de la duración del sismo, aquí las vigas y las columnas están sufriendo daño grave. Mientras que edificios con aisladores, todo el desplazamiento y la disipación de energía se da en la base, pero miren que no hay desplazamiento relativo entre vigas y columnas. O sea, aquí las vigas y las columnas están trabajando de manera, digamos, cómoda. Aquí vemos los aisladores, que es básicamente, digamos, unos elementos de platina metálica y goma. Platina metálica y goma, eso pues, digamos, los calientan y, digamos, se pega la goma al metal. El metal es para que no tenga desplazamiento vertical exagerado, porque el primer edificio que tenía, digamos, que hicieron, no tenía metal, entonces se deformaba mucho la goma. Pero son gomas muy, digamos, flexibles y con gran capacidad de deformación y disipación de energía en el sentido horizontal. Entonces, esta es otra técnica que también, digamos, que está de moda en todo el mundo. En Latinoamérica, digamos que hay un boom, digamos, de aplicación, digamos, de estos sistemas. En Colombia, digamos que entró en el año 2008 en la parte de puentes y luego en el año 2008 empiezan un edificio y lo inauguran en el 2011. Era la última técnica, digamos, que faltaba por entrar, digamos, al país, pero ahora, digamos, que hay varios edificios con esta técnica. Aquí vemos los diferentes tipos de aisladores. Hay unos que le colocan núcleo de plomo porque el plomo, digamos, que se deforma y agrega amortiguamiento. Esto es básicamente para que el amortiguamiento pase del 3 al 20% cuando usted agrega, digamos, el plomo.
Aquí vemos algunos aisladores, digamos que es en edificios nuevos, que es mucho más barato hacerlo desde un principio, en estructuras digamos que son nuevas. En estructuras que son existentes, pues a usted le toca cortar columnas y colocar el aislador, vale 2, 3 veces más. Esto es lo que hacen, lo que pasa cuando usted el edificio existe. Usted se tiene que meter por debajo, tiene que pilotear, o sea, gatearlo. Aquí están las zapatas en el aire, como ven ustedes acá. Luego usted tiene que hacer muros de contención, otra fundación, colocar el aislador y conectarlo por la parte de abajo de la zapata. Esto vale más o menos lo que hemos costeado y lo que hemos hablado con los japoneses, digamos, vale unas 2, 3 veces más que si el edificio fuera nuevo. Si el edificio fuera nuevo y usted coloca los aisladores, póngale que le valga un colón. Si el edificio es existente, le vale 3 colones, ¿cierto? Porque tiene que hacer todo este tipo de trabajos. Entonces es importante que la técnica, digamos, la tengan en cuenta y sale más barato, digamos, en edificios nuevos. Entonces, lo otro que digamos que hay que mirar cuando usted utiliza esta técnica es mirar el tipo de suelo. Usualmente se utilizan en suelo duro, no en suelo blando. Cuando usted tiene suelo blando, la consecuencia de eso es que el aislador le queda más grande y seguramente le va a tocar combinarlo con disipadores, o sea, disipadores y aisladores al mismo tiempo, cuando el suelo digamos que es blando. Suelos que tengan periodo de vibración de 2, 3, 4 segundos, digamos que no son muy apropiados para la técnica de los aisladores. Lo otro que hay que tener en cuenta es, digamos, la relación de forma del edificio. Digamos que los aisladores son, digamos, viables cuando usted hace la división entre la altura del edificio y la base del edificio y eso sea menor de 3. Entonces ahí usted comienza a pensar, digamos, sí, la técnica porque eso significa que el edificio se va a mover en bloque. Entonces, edificios muy esbeltos ya digamos que están hechos es para disipadores, para los pistones, digamos, y no para aislamiento sísmico. Eso es importante. Lo otro, digamos, de la técnica de los aisladores es la colocación de los aisladores. Normalmente, digamos, si usted tiene sótanos, los aisladores se prefieren, digamos, en esta parte que está acá. Al menos los edificios, digamos, en Colombia, y digamos que mi primer edificio, digamos, que diseñé, digamos, con aisladores, digamos que se propuso esta opción que está acá, por lo que tenía 2 sótanos, normalmente en esta parte donde están, digamos, no hay acabados, no hay muros, es el parqueadero, entonces usted coloca los aisladores acá. Colocar los aisladores acá en el primer piso, pues implica que los muros, no puede haber muros acá en esta parte, porque el aislador, digamos, que se deforma y necesita libertad. Entonces normalmente se prefiere esta configuración que está acá, dejando las escaleras, las aceras y todo, digamos, libre acá de movimiento. Todo esto va libre de movimiento. Lo otro es las tuberías de aguas blancas, de aguas negras, de electricidad. Todo eso cuando entra al edificio tiene, digamos, libertad de movimiento. Todo eso, digamos, es lo que los ascensores, los ascensores cuando pasan por acá, por esta parte, en el foso de ascensor hay un espacio grande al lado y lado, de manera que si llega un sismo el ascensor no toque las paredes, digamos, por donde está pasando. Esos son, digamos, detalles importantes que hay que tener, digamos, en cuenta en la técnica, pero digamos que eso ya está solucionado, después de que uno haga el diseño ya soluciona todo eso. Historia del aislamiento sísmico. También, digamos, desde hace muchísimos años, digamos, en el año 2000 antes de Cristo, investigando, digamos, cómo era que construían, nos dimos cuenta que estos complejos de palacios que hacían en Grecia, los hacían sobre una capa de arena fina. Incluso en algunos casos colocaban diferentes tipos de arena, de manera que cuando llegara el sismo, todas esas edificaciones se deslizaran, digamos, ahí. Eso es aislamiento sísmico. Los griegos lo sabían. El problema se presenta cuando usted coloca los edificios y los construye como los construimos ahora, que es metiendo pilotes, clavando la fundación en el terreno, no dándole, digamos, ninguna chance a la estructura, y cuando llega la naturaleza lo que hace es mover el edificio como que si fuera, digamos, lo va a dañar. Los griegos, digamos, que lo tenían claro y era colocar un elemento flexible, no se le oponga a la naturaleza, deje que el sismo mueva, digamos, la arena y que su edificio deslice ahí para que no sufra daño. Así era como construían.
Luego en Roma, también mirando en el 70 después de Cristo, el Coliseo romano también era lo mismo. Lo construyeron, digamos, sobre 3 diferentes estratos, digamos, de arena o de piedra seleccionada, digamos, piedras pequeñas en la primera capa, piedras medianas en la segunda, y una arcilla que es como una goma en la parte de abajo. O sea, el aislador es o sea, todo que está acá, toda esa arcilla es una goma que se mueve y se deforma, y el Coliseo romano por eso es que ha sobrevivido, digamos, esa cantidad, digamos, de siglos sin sufrir daño. Los daños que ustedes ven del Coliseo romano no son por sismo, es porque se robaron todo el mármol, digamos, para hacer otros edificios en Roma. Una vez entró en decadencia digamos, el Imperio Romano, pero el edificio está ahí como tal, protegido y con aislamiento sísmico. Entonces se nos olvidó que tenemos que poner algo flexible en la base para que la naturaleza, digamos, no nos juegue una mala pasada. Esta es una foto, digamos, también de unas casas antiguas en Irán, en donde ellos construían también, digamos, la fundación la hacían sobre troncos redondos, de manera que eso deslizara. De hecho, hay un tipo de aislador que es así, que lo copiaron los japoneses, que tiene rodillos metálicos y el aislador se mueve para un lado y para otro con rodillos. Pero miren que esta es la versión antigua, digamos, de lo que se hacía en el pasado. Esto se hace, digamos, casas en Irán que, digamos, que tienen cientos de años. Entonces los antiguos, digamos, ya la tenían clara. O sea, no vamos a ponernos a clavar casas, digamos, ahí, sino que dejemos que eso se mueva ahí libremente. Y así es como funciona. En el año 1969 aparece el primer aislador de goma. Básicamente lo diseña Suiza y se lo regala a Macedonia, que queda acá. Macedonia había sufrido un sismo en el año 1963, un sismo desastroso. Entonces ellos, los suizos, le regalan la escuela Pestalozzi. 1969. Pestalozzi era un pedagogo suizo, entonces ellos hacen el edificio con goma, digamos, este es goma natural, pero sin platina metálica. Por eso ustedes lo ven que están, digamos, como deformado la goma, ¿cierto? Pero es el primer edificio con aisladores de goma. ¿Quién lo inventó? Suiza. Suiza luego deja el sistema porque allá no hay problemas de terremotos y luego lo agarran los neozelandeses y los japoneses y comienzan a hacerle mejoras al aislador, colocarle platina metálica y otras cosas, núcleo de plomo, y así, digamos, como llegamos a los aisladores modernos de ahora. El primer edificio en Colombia, la clínica Confandi, este edificio que está acá. Básicamente ahí colocamos, digamos, aisladores de goma y digamos, para los sitios donde no hay cargas grandes, uno coloca deslizadores, que es un aislador barato, un aislador, digamos que tiene bajo precio. Para que tengan ustedes una idea, un aislador de esos para un edificio, digamos, de más o menos 8 o 10 pisos, puede estar costando, digamos, del orden de $10.000. Más impuestos, cuando entra al país, seguramente ese aislador va a terminar costando $15.000, eso es lo que vale. Mientras que un deslizador, digamos, está del orden de $3.000, cuando ya está con impuestos y todo $5.000. Entonces, uno para las cargas pequeñas, uno coloca deslizadores y para las cargas grandes coloca, digamos, los aisladores de goma como tal. Muy importante, antes de que lleguen los aisladores, usted tiene que hacer, digamos, la base, inclusive colocar una plantilla con los anclajes perfectamente colocados para cuando llegue el aislador, digamos, empate perfectamente en estos huecos que están acá. Este es el detalle, digamos, importante, usted colocar los aisladores, o sea, la base que quede perfectamente colocada. Entonces aquí ya llegan, digamos, los aisladores y casan perfectamente en esta base que está acá. O sea, esto que está aquí es esto que está acá. Entonces llegaron los aisladores y usted los atornilla ahí, ¿cierto? Los coloca. Aquí vemos la base, vea, esta era la base que yo les estaba mostrando, mire los huecos acá y llega el aislador. Eso tiene que casar perfectamente ahí. Si queda, digamos, corrido milímetros, usted ya no puede instalar, digamos, el aislador. Ese, digamos, que es uno de los chistes, digamos, de colocar los aisladores. Normalmente los aisladores se mandan a hacer por pedido. Mucha gente piensa que es que están en la fábrica de aisladores esperando a que los compren. No, cada aislador, digamos, se hace para el desplazamiento de diseño del proyecto.
Y normalmente lo que hace el dueño es pagar, él paga por anticipado y a los 3 meses llegan los aisladores. Mientras tanto, obviamente los ingenieros van haciendo todas las fundaciones y van preparando todo el camino para cuando llegan, digamos, los aisladores al proyecto. Así es, digamos, como se maneja esto. Ahí se ve, digamos, la clínica Confandi, es un edificio que tiene 150 aisladores. O sea, es un edificio grande, importante. Y tengo que decirlo que fui uno de los ingenieros, digamos, de diseño. De hecho, fui el que coordiné la parte de modelación, digamos, de la parte de los aisladores. Este es el primer edificio en Colombia con aislamiento sísmico. ¿Va a esperar que tome la foto? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya para terminar, digamos, vamos a rematar digamos, recorrido por los diferentes métodos de reforzamiento con los materiales compuestos FRP. Yo diría que posiblemente esta es la técnica de las más importantes, si no la más importante de reforzamiento estructural que se está utilizando, digamos, en la actualidad. Y hay que decirlo que Costa Rica, digamos, desde hace muchos años, digamos, viene utilizando esta técnica. O sea, aquí hay muy buenos ejemplos de lo que es el uso de los materiales compuestos FRP. Lo que llaman FRP es simplemente un polímero reforzado con fibras. ¿Por qué es un material compuesto? Porque normalmente usted combina una fibra con una resina, o sea, hace un material compuesto. Hay diferentes materiales que se comercializan. Básicamente, la platina de carbono es un material preformado que nosotros fabricamos, digamos, combinando el hilo con la resina. Eso simplemente combinamos los hilos, lo metemos en un molde y sacamos un material preformado que tiene 70% de fibra, 30% de epóxico. Vienen rollos, uno simplemente corta lo que necesita y va y lo pega. Es así de sencillo. Si usted tiene que envolver un elemento estructural, usted ya se va, digamos, con el sistema de tejidos de fibra de carbono, en donde se lleva un rollo de fibra de carbono con su respectivo pegante. Usted simplemente moja esta tela con este epóxico y ahí cuando se forma el material compuesto, ¿cierto? Fibra más epóxico. Por ejemplo, el concreto reforzado es un material compuesto que tiene la pasta, el agregado, pero tiene acero. Es una combinación, es un material compuesto. Este es un material compuesto también y normalmente lo llaman FRP. O simplemente si es de carbono lo llaman CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer. Normalmente la fibra más resistente es la de carbono. Aquí vemos en reforzamiento de edificios cómo ya la tela está untada del epóxico. Este era un epóxico que era de color transparente y la superficie también ya tiene, digamos, epóxico. Y usted simplemente envuelve el elemento estructural con este material. Estos materiales se han utilizado desde hace varias décadas en otras industrias. Digamos que la industria de la construcción no es la primera que lo utilizó. Por ejemplo, los primeros que lo utilizaron fueron, digamos, en la industria aeronáutica y la industria militar, en donde prácticamente ahora el fuselaje de los aviones está hecho de fibra de carbono, fibra de vidrio, digamos, de estos materiales. ¿Por qué? Pues porque son muy resistentes, son más resistentes que el acero, son más livianos que el acero, no tienen problemas de fatiga y digamos que ni de corrosión. Entonces, por lo livianos, digamos, y resistentes se utilizan, digamos, para hacer, digamos, carros de Fórmula 1 o los diferentes bicicletas, palos de golf, los arcos de competición también. Digamos, ahora prácticamente muchos de los materiales de deporte están hechos con fibras de carbono. También, digamos, en los médicos o, digamos, para hacer estas prótesis, también las hacen, digamos, con fibra de vidrio o fibra de carbono, porque es un material muy resistente y muy liviano. Entonces, para que vean ustedes, voy a abrirles acá un video que vale la pena, digamos, que lo vean, de lo que es, digamos, la gran resistencia que tienen, digamos, los materiales compuestos FRP. Bueno, digamos que ahí lo que estamos mostrando es un par de vigas de 5 por 5 centímetros hechas de grout o, digamos, de un material cementoso, digamos, pues un concreto. Hay una que tiene platina de carbono y otra que no. Entonces,
Vamos a demostrar, digamos, qué es lo que pasa con la una y la otra. Esta es la que no tiene, digamos, platina de carbono. Obviamente, pues no aguanta, digamos, ni con el peso de una persona. Ahí ya viene, digamos, la viga, una viga de 2 metros, tiene una platina de carbono de 5 centímetros de ancho y 1.2 milímetros de espesor. 1.2 milímetros. Aquí pueden ver ustedes el peso que va llegando ahí. Ahí ya vamos a llegar ya a 600 kilos. Normalmente la hacemos más larga para meter más gente, a veces cuando hacemos demostraciones. Esto es lo que hace el material compuesto. Cuando usted lo coloca, digamos, en las zonas de tracción, porque estos materiales trabajan esa tracción. Yo les decía que esa platina que está ahí tiene una resistencia de unas 6-7 veces más resistente a la tensión que el acero. Y normalmente la colocamos en zonas de tensión, en losas, en vigas, en donde el nivel de cargas, digamos, es importante. Aquí la vemos, lo liviana que es. Usted prácticamente con los dedos, digamos, la sostiene. El sistema, digamos, nuestro, pues me dijeron que no hablara de parte comercial, pero básicamente hablemos entonces de concepto. Bueno, la fibra de carbono tiene gran resistencia a la tensión, es mucho más liviana que el acero, unas 5 o 6 veces menos densa, y la otra es que no se corroe. O sea, el acero convencional tiene problemas de corrosión. La fibra de carbono, ¿quién fue el primero que utilizó fibra de carbono? Este señor que se llama Thomas Alva Edison, al cual le debemos el invento, digamos, de la bombilla eléctrica. Él hacía filamentos, digamos, de un material, digamos, que tenía carbono, era como un hilo. Él básicamente lo que estaba ensayando era buscando el hilo, digamos, perfecto para acá, que diera gran cantidad de iluminación, que durara bastante, y así fue como, digamos, utilizó por primera vez los hilos de fibra de carbono. Él tenía, digamos, una frase porque de él se burlaban, digamos, los demás colegas o la gente, y él decía: no he fracasado 999 veces, he encontrado 999 maneras de cómo no hacer la bombilla eléctrica. Así era que decía él, hasta que por fin encontró el hilo que necesitaba, y todavía estamos, digamos, disfrutando del invento de este señor norteamericano. Este fue el primero que utilizó, digamos, la fibra de carbono. Lo que se comercializa, digamos, de fibra de carbono en Costa Rica, en Latinoamérica, es lo mismo que se comercializa en todo el mundo, digamos. Estamos, lo que es, digamos, el estado del arte es, digamos, los tejidos de fibra de carbono, las platinas de fibra de carbono, los cordones de fibra de carbono y las platinas de carbono postensadas. Si usted ya tiene, digamos, un nivel de carga importante, usted no se va con una platina de carbono sin tensionar. Usualmente el sistema más poderoso que tenemos es el sistema de platina de carbono postensado, en donde a una platina de carbono se le mete una carga de 22 toneladas, se postensiona y luego se ancla en el elemento estructural. Eso, digamos, es prácticamente para duplicar, digamos, capacidad de carga, digamos, de losas o de diferentes elementos estructurales. Normativa, digamos, ha avanzado mucho en los últimos años. Podríamos mencionar la normativa norteamericana. Esta, por ejemplo, es la que gusta aquí en Costa Rica. Esta noche vamos a estar, digamos, reunidos con los ingenieros estructurales, pues, digamos, discutiendo las ecuaciones de diseño, qué es lo que dice la normativa norteamericana, mirando las ecuaciones y luego, digamos, utilizando software de diseño, porque los cálculos pueden ser un poquitico largos. Entonces hay que utilizar software de diseño. Estas son las normativas europeas en la parte de fibras de carbono, que también, digamos, a medida que las normativas evolucionan, los ingenieros y los arquitectos, digamos, tienen más elementos de juicio, tienen más, digamos, usos para estos materiales. Está también la normativa inglesa, el reporte técnico 55, y la normativa italiana también. Los italianos, de hecho, tienen normativa para reforzamiento de estructuras de concreto, estructuras de mampostería, estructuras de madera y estructuras metálicas. Usted con estos materiales puede reforzar, digamos, todo ese tipo, digamos, de estructuras. La industria petrolera también, digamos, envuelve las tuberías de crudo con estos materiales. En el pasado lo que se hacía era suspender el crudo o el gas, cortar los tubos y cambiarlos. Eso costaba muchísimo dinero. Ahora lo que se hace es simplemente
no se suspende el crudo ni el transporte de gas, sino que simplemente se envuelve con tejido de fibra de carbono. Eso tiene ecuaciones de diseño, eso tiene, digamos, mucho uso en la industria petrolera. Ahí es cuando yo les digo a ustedes, muchachos, digamos, gente que están jóvenes, este es uno de los materiales, digamos, del futuro. Si ustedes quieren, digamos, dar buenas soluciones, ser buenos ingenieros estructurales y meterse por el lado del reforzamiento, de una vez les digo, tienen que estudiar este método. El que no sepa de fibras de carbono ahora como ingeniero estructural está desactualizado, o sea, porque siempre seguramente va a escoger en algunos proyectos, digamos, soluciones que no son. Esta es una técnica que sirve para dar, digamos, soluciones óptimas a muchos problemas de ingeniería. No estoy diciendo todos, pero sí a muchos en donde hay que escoger, digamos, esta técnica. Estas son las guías japonesas. Por ejemplo, habla de los 11 métodos de reforzamiento, que se llama el IPS-2, que lo publicó inclusive el American Concrete Institute, pero es un documento japonés. Y digamos que la guía norteamericana para mampostería, en el año 2010 sacan o sea, edificios que son de mampostería, monumentos históricos, también se pueden reforzar con estos materiales. O sea, no solamente edificios de concreto, sino de madera, de mampostería, metálicos, digamos que hay bastante uso para los materiales. Bueno, digamos que software de diseño siempre se ha utilizado porque los cálculos son grandes, digamos que ha habido una evolución en los diferentes softwares de diseños que nosotros hemos promocionado. Este es el último, digamos, que estamos mostrando, que hace diseño, digamos, de acuerdo a diferentes normativas y que hoy en la noche, digamos, lo vamos a enseñar a manejar y lo vamos a promocionar. ¿Para qué sirven estos materiales? Obviamente, pues, para reforzamientos. Cuando usted va a aumentar el peso de las estructuras, aparecen flexiones, cortantes, diferentes tensiones, lo mismo en puentes. Entonces, usted puede utilizar, digamos, estos materiales en diferentes formas, para losas, puede reforzar muros de mampostería. Si usted va a hacer una abertura en una losa, también coloca los materiales, digamos, en diferentes partes. Digamos que así se ve inicialmente, pero estos materiales, digamos que se pueden tapar, pintar, colocarles un mortero, colocarles baldosa encima, o sea, realmente normalmente se pintan, o sea, uno no los ve en ninguna parte, o sea, se camuflan muy bien, no cambian la estética, digamos, de la estructura. Eso gusta mucho, sobre todo a los arquitectos, que es una técnica que no es invasiva. También en la parte de puentes, digamos, se utilizan en diferentes partes, digamos, en cortantes, digamos, flexiones, pero básicamente esos esfuerzos que llamamos cortantes, torsiones, flexiones, no son sino tensiones en el concreto que el acero no es capaz de asumir y que hay que ayudarle con estos materiales. Ahí vemos básicamente una analogía. Si colocamos tejido de fibra de carbono, equivale como que si tuviéramos más acero. Esto más esto equivale como que si tuviéramos esto, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar, digamos, vamos a mirar algunos ejemplos de lo que es, digamos, los materiales compuestos FRP. Entonces, yo les decía, digamos, que básicamente, digamos, esto, digamos, que está mandado a recoger la parte metálica. Ahorita lo que se utiliza son platinas de carbono, o esto, parte metálica complicada, es mucho mejor hacer esto, ¿cierto? Entonces, es más barato inclusive hacer esto. Esto, pues, digamos, problemas de corrosión del acero de refuerzo convencional, como ven ustedes acá. Esto, por ejemplo, es un muelle. Y ahora los muelles se refuerzan con estos materiales. Vamos a mirar algunos casos, digamos, aumento de cargas verticales, digamos que se pueden reforzar losas. Esta es una losa en donde están pasando carros por encima y hay un aumento de cargas, entonces se colocaron tiras de fibra de carbono en un sentido y en el otro. La gente que pasaba por acá pensaba que era una impermeabilización, decía que está quedando muy bonita la impermeabilización, y es un reforzamiento, ¿no?
Estos son puentes en donde están colocando, digamos, tejido de fibra de carbono. Una ventaja muy grande en la parte de puentes es que usted los puede, digamos, reforzar sin suspender el tráfico. Estos son edificios, supermercados también con platina de carbono, más puentes. Estos son, digamos, aumento de cargas verticales. En el caso de estadios también, para colocar estas pantallas, digamos, que pesan, pues toca reforzar estos elementos acá. Aquí se colocaron platinas de carbono en esta parte para soportar las 4 toneladas de la pantalla, digamos, que venía ahí. También, digamos, puentes, un tejido de fibra de carbono en las vigas cajón. Este fue el primer reforzamiento en Latinoamérica, en el año 1996, en donde se colocaron platinas de carbono, digamos, a 45 grados, es lo que se llama un reforzamiento acortante. Este es otro puente en donde inicialmente estaba planteado colocar encamisado en concreto reforzado. Obviamente esta solución era más compleja y se cambió por esta. O sea, esta es una solución mucho más viable y obviamente costaba menos la de platina de carbono. O sea, esta costaba $70.000, esta costaba $46.000. Sin tener en cuenta que con esta solución usted tenía que sacar de funcionamiento el puente. O sea, tenía que suspender el funcionamiento del puente. Con esta alternativa le sale más barato y no estoy contando que el puente sigue funcionando mientras usted lo refuerza. Ahí es cuando yo digo que normalmente los organismos, digamos, que manejan la parte de puentes en los países como Costa Rica, digamos, o en los diferentes países de Latinoamérica, conocen la técnica y obligan al ingeniero estructural a que pase esa alternativa también. En la parte de actualización sísmica, digamos que también se colocan platinas de carbono en edificios y tejidos de fibra de carbono. Aquí estamos atravesando platinas de carbono, digamos, en edificios que son, digamos, muros de concreto. Normalmente se hacen detalles especiales de corbatines o abanicos en las esquinas para que ahí llegue la fibra de carbono y quede, digamos, amarrada ahí, anclada, digamos, normalmente en los extremos. Eso, digamos, que es lo que se recomienda en reforzamiento de muros. Ahí vemos la técnica y así queda, digamos, el reforzamiento del edificio. Hay que tener en cuenta que esto apenas tiene 1 milímetro de espesor, o sea que usted no va a perder, digamos, espacio. Esto luego le echan arena, como ven ustedes acá, y le colocan el mortero. O sea, simplemente lo que hacen es taparlo, pero usted no pierde espacio en el edificio, o sea, no pierde área. Mientras que si usted coloca concreto o recrecimientos con mortero, va a perder espacio, digamos, en el apartamento, en el edificio. Vemos también aquí en esta parte, en el techo de este estadio, colocaron platina de carbono en las vigas, es lo que es un voladizo. Vemos la platina de carbono acá. Este es otro estadio, digamos, en donde colocaron en la unión de las columnas, que era una columna como en forma de V, cuando salen las vigas del techo, aquí colocaron envolviendo en esta parte. Eso es lo que se llama un cortante, que es como una tensión acá, una tensión diagonal. En los nudos de este estadio, digamos también en la parte exterior, 56 nudos que tiene el estadio Barranquilla, aquí es donde juega la Decepción Colombia, normalmente, digamos, para los campeonatos eliminatorias. Entonces tocó reforzar, digamos, los nudos con estos tejidos que estaban acá, sobre todo porque había un problema grave en la unión de la viga que viene del techo con la columna. Entonces ya estaba fisurado y digamos que se colocó tejido de fibra de carbono. Tanques, digamos, también tanques de almacenamiento de agua potable, columnas en escuelas, en edificios, en todo tipo, digamos, de estructuras, usted hace este tipo de reforzamientos. Nudos también, digamos, que se pueden hacer. Esto es, digamos, de lo más importante que se está investigando en la actualidad. Recientemente terminamos una tesis en Bogotá en donde se demostró que un edificio viejo, digamos, de hace varias décadas, cuando usted le refuerza los nudos con fibra de carbono, le devuelve o lo pone a trabajar como que si fuera un edificio moderno. O sea, él ya, digamos, se desempeña o tiene un desempeño estructural como que si fuera un edificio diseñado con los códigos de ahora. Esto es lo próximo que va a incluir la guía norteamericana es reforzamiento de nudos y con las ecuaciones de diseño y todo. Esto es lo que estamos esperando, digamos, los ingenieros estructurales, porque esta zona, digamos, de las estructuras es muy importante, ¿no? Monumentos históricos también, en esta zona donde hay cambios de rigideces, colocamos tejido de fibra de carbono. En esta parte.
Y aquí también en esta iglesia, digamos, se colocó reforzamiento. Digamos que chimeneas antiguas también se colocan tejidos de fibra de carbono. Aquí ya la fibra de carbono está pintada de color amarillo. Y este es un edificio de mampostería. Lo que ven ustedes de color gris es ya la fibra de carbono, digamos, que le han colocado un mortero, o sea, ya la han tapado. Errores de diseño y construcción. En este edificio, 3 columnas, digamos, quedaron con baja resistencia a la compresión del concreto y, digamos, que confinándolas con fibra de carbono, le devolvimos la capacidad perdida, digamos, a compresión. Ese es uno de los usos también, digamos, de la fibra. Esto, pues, digamos, lo de las normativas, digamos que básicamente lo que se utiliza, pues, es, digamos, software de diseño, porque los cálculos, digamos, pueden ser un poquitico largos. Esto, digamos, que es algo muy importante. Esta parte, pues, digamos que es muy importante para los ingenieros estructurales. Ya para terminar, quería mostrarles el sistema de platina de carbono tensionado, que es, digamos, mediante unos elementos metálicos, digamos, que se ancla la platina de carbono al concreto. Básicamente se le coloca una cabeza de fibra de carbono en obra, eso, digamos, que la instalamos, y luego esta cabeza lo que sirve es para que me ayude, digamos, a sostener, digamos, el tensionamiento. Se utilizan unos elementos metálicos para hacer el anclaje de la platina de carbono. Aquí se alcanza a ver el elemento metálico, la cabeza de fibra de carbono y la platina de carbono. Este es el sistema más, digamos, más poderoso que tenemos, inventado en Suiza. Si ya de por sí la fibra de carbono es poderosa, mucho más cuando le metemos, digamos, tensionamiento. Aquí vemos cómo es el sistema. Aquí está la platina de carbono. Mediante este gato le metemos 22 toneladas. Entonces, cuando ya está tensionada, digamos, la platina, simplemente apretamos acá y quitamos todo esto que está acá, así. Entonces ya queda adherida y, digamos, pasando 22 toneladas, digamos, al sistema, o sea, 22 toneladas de momento que sirven para aumentar la capacidad de carga. Las utilizamos, digamos, para diferentes casos. Este, por ejemplo, es un caso en donde había que eliminar una pantalla. Entonces, primero se colocan las platinas de carbono tensionados y luego se elimina la pantalla, ¿cierto? Pero cuando ya está reforzado. Este es otro caso en donde teníamos que eliminar 2 columnas en un edificio. Aquí ya las hemos eliminado, pero entonces colocamos las platinas de carbono tensionadas acá, tensionamos, esto genera un momento hacia arriba, una carga, y ya yo ya puedo eliminar las columnas. Lo hemos hecho en Estados Unidos y en Suiza, en donde se eliminaron columnas. Esos edificios en donde hay columnas que estorban. No sé si ustedes han ido a conciertos o en algunos escenarios que tienen una columna y le queda uno ahí al frente, uno no puede ver. Entonces hay ciertos tipos en donde uno puede eliminar eso, pero obviamente metiendo un sistema muy poderoso, digamos, que meta de una reacción hacia arriba. Esto era lo que tenía, digamos, para mostrarles en la parte de reforzamiento de estructuras. Lo que hicimos fue un recorrido por las diferentes metodologías de reforzamiento. Y bueno, muchas gracias a todos por la atención, se comportaron muy bien, nada de celulares y nada de eso, y estuvieron todos muy, muy atentos en la charla. Muchas gracias a todos. No sé si tienen preguntas. Un espacio de preguntas por acá. Entonces voy a arrancar por este lado y pues por allá mi compañero Andrés nos ayuda. Por acá hay una mano primero. Sí, mi pregunta sería más que todo por el tema del fuego. Sí. Esos materiales son inflamables, ¿verdad? Los de reforzamiento con carbono y con resinas. No, digamos que no son inflamables. Lo que pasa es que, digamos, que no soportan mucha temperatura. Normalmente la resina con la cual se pega la fibra de carbono soporta, yo diría, sin mucho 80 grados, ¿cierto? Entonces, cuando ha habido, digamos, problemas de fuego, lo que se hace es proteger estos materiales con morteros que aguantan temperaturas de más de 1000 grados. Digamos que en algunos casos, algunas petroleras hacen el reforzamiento de las columnas o la losa del edificio y le colocamos un mortero de 4 centímetros,
un mortero, digamos, que ha sido diseñado para soportar temperaturas, digamos, de más de 1000 grados. Eso lo que hace es proteger la fibra de carbono de que, digamos, ese epóxico no llegue, digamos, la temperatura a 80 grados muy rápido. Más o menos podríamos estar protegiendo unos 45 minutos, máximo una hora, con 4 centímetros de mortero de protección al fuego. Pero para elementos estructurales se pide a veces 4 horas de retardo al fuego, ¿no es cierto? Sí, pero normalmente, su pregunta es muy buena, normalmente las normativas europeas y norteamericanas asumen que en caso de un incendio el material compuesto, la fibra, se pierde y el elemento estructural tiene que ser capaz de soportar una vez la carga muerta más una vez la carga viva. Esa es una condición que se hace en el diseño. Entonces, si se llega a perder la fibra, el elemento estructural no va a colapsar, digamos, por ese hecho, porque eso se hace en el diseño, se tiene en cuenta esa consideración, que sea capaz de soportar su peso propio una vez se pierda la fibra por el incendio. ¿De esos morteros retardantes son fabricados por Sika o tenés algún No, son fabricados por nosotros, se llama el Sikacrete 23F, un mortero que fue diseñado para proteger, digamos, de incendios de hidrocarburos en túneles, digamos, o estructuras, digamos, de incendios muy fuertes como son gasolina y eso. Entonces se utilizan también para proteger la fibra. Sikacrete 23F. Sikacrete, Sikacrete 23F. Ok, 23F. gracias. Bueno. Por aquel lado tenemos otras preguntas. La resistencia del concreto en relación con la fibra, si ese concreto es muy débil, obviamente eso se va a arrancar. ¿Qué resistencias más o menos han encontrado ustedes que son, digamos, aptas para esto? Bueno, digamos que la pregunta de él es qué resistencias debe tener el concreto para trabajar, digamos, de manera adecuada, adherido con el FRP. Las normativas norteamericanas y europeas piden que la resistencia a tensión del concreto sea mínimo unos 15 kilogramos centímetro cuadrado. Eso es algo que se mide con un aparatito que le mide la resistencia a tensión, digamos, al concreto, de manera que sea capaz de trabajar, digamos, de manera adecuada con la fibra, digamos, o con el material compuesto, o con el FRP, o la fibra de carbono. Entonces se pide una resistencia mínima a tensión de 15 kilogramos centímetro cuadrado. Hay que tener en cuenta que la resistencia a tensión del concreto es más o menos un 10% de la decompresión, ¿cierto? Entonces, 15 kilogramos centímetro cuadrado es un valor muy bajo. Y normalmente un concreto de 21 megapascales o 210 kilogramos centímetro cuadrado cumple con eso. Si la resistencia a tensión del elemento de concreto es menor de eso, eso tiene una consecuencia. Se recomienda que la fibra de carbono se ancle, o sea, quede anclada al concreto para que no sea tan fácil, no se vaya a despegar tan fácil. Pero normalmente se mide la resistencia a tensión del concreto, ¿ok? Otra pregunta, perdón. ¿Es con respecto a la tendencia de ustedes a usar el dispositivo sobre marcos rígidos y no directamente, digamos, en el cimiento? En el pique utilizan columnas y encima de las columnas los marcos montan los disipadores, de manera que las columnas en cierta forma ayudan a disipar algo también, absorben algo de información. Pero tú dices en la foto de los marcos metálicos, los arrastramientos metálicos. En los edificios nuevos, cuando ponen los disipadores, uno tendería a pensar que se van a poner más abajo, de manera que queden encajonados y que algo los trinca. Vi que ustedes tienden a montar unos marcos rígidos y sobre los marcos rígidos montan los disipadores. Bueno, yo diría que, digamos, las veces que hemos visto, digamos, diseños con disipadores, un diseño, digamos, o un proyecto difiere mucho del otro. Hay casos en donde el edificio llega a una solución, digamos, con todos los disipadores en la parte de abajo, otros en la parte de arriba. Normalmente lo que yo recomiendo, digamos, en los disipadores es que se utilicen marcos metálicos, pero con, digamos, conexión japonesa, o sea, con marco perimetral, de manera que cuando coloque el disipador, pues también quede reforzada la columna y quede reforzada la viga, que no vaya a haber problemas, digamos, que el disipador no me vaya a causar un problema, digamos, en las vigas y en las columnas. O sea, lo mejor para disipadores es, como van en marcos metálicos, es utilizar conexión con marco perimetral, es lo que, digamos, yo recomiendo. ¿Okay? Por este lado tenemos más preguntas, ¿verdad? Ok, ya voy con vos.
En el caso de tener un tanque de agua que presente una fisura o un muro de contención con alta humedad, al momento de aplicar la fibra de carbono, ¿la humedad causa algún problema o qué solución se le puede aplicar? Bueno, normalmente si el tanque tiene problemas de fisuras, filtraciones, lo que hay que hacer es inyectar, digamos, resinas para parar, digamos, la salida de agua. Ahí ya hay un problema, digamos, de durabilidad. O el agua, digamos, saliéndose. Nosotros tenemos, digamos, diferentes productos para inyectar, sobre todo en fisuras lloronas, así las llaman, que es el tanque botando agua. Entonces uno inyecta resinas de poliuretano expandible, cuando ellas tocan el agua se dilatan o se hinchan y paran la salida de agua. No se recomienda reforzar un tanque o colocar platina de carbono en sustratos húmedos. Tiene que estar seco, sano, digamos, el sustrato. Y luego protegerla. Si usted va a inundar el tanque, tiene que colocar morteros o pinturas o recubrimientos de manera que la fibra de carbono no quede en contacto con ningún agresor. Pero le respondo, hay que parar la entrada de agua, digamos, o la salida de agua del tanque antes de colocar platina de carbono, ¿ok? Mi pregunta tiene que ver con el aislamiento sísmico, principalmente con pistones y ese tipo de elementos. ¿Se pueden utilizar en edificios de losas postensadas? ¿Funcionan de la misma manera? De la misma manera, en edificios metálicos, en edificios de losas postensadas, en edificios no postensados. Normalmente los disipadores de energía y los aisladores se utilizan en todo tipo de estructuras. Mampostería, madera, postensados, no postensados, concreto reforzado, o sea, se han utilizado en todo tipo de estructuras. Disipadores y aisladores, ¿no? Jorge, una pregunta. Sí. El software que nos estás mostrando, ¿lo utilizan ustedes, venden el servicio o uno puede solicitarlo para uno revisar los cálculos? Nosotros, digamos, normalmente entregamos de manera gratuita los softwares de diseño. Normalmente se descargan de las páginas web de SICA Suiza o de SICA Colombia. Tú puedes descargar el software de anclajes o el software de fibras de carbono de manera gratuita con sus respectivos manuales en español. Y luego nosotros lo que hacemos es cursos en donde invitamos a los ingenieros estructurales, digamos, de manera gratuita, en donde vemos las ecuaciones de diseño de las normativas que están, digamos, porque el software diseña es no con normativa de SICA, sino normativas norteamericanas o europeas. SICA no tiene filosofía de diseño. Nosotros, digamos, le recomendamos a los ingenieros que utilicen normativas reconocidas. Esta noche, por ejemplo, vamos a mirar las ecuaciones de diseño de la ACI 440, que es la normativa norteamericana, y luego miramos cómo el software resuelve, digamos, los problemas, pero eso lo hacemos de manera gratuita. SICA no cobra por los cursos de diseño, y si usted es ingeniero estructural y disfruta de esos temas, lo invitamos a que esta noche nos acompañe. Es aquí mismo, Jorge. Bueno. Ángelo, ¿dónde es? Ok, es en el CEFIA, en una de las aulas que tenemos allá apartadas a las 6 de la tarde. Sí, mi colega Mitzi Mendoza, que ya está al final de lentes, ella, puedes hablar con ella al final, porque nos quedan unos pocos espacios. Estas fotos que ven ustedes ahí son de fibra de carbono, columnas reforzadas con fibra de carbono, pruebas de fuego. Lo que ven ustedes aquí es el Cicacrete 213F. Aquí vemos, o sea, la columna está protegida con el mortero, la fibra está aquí y vemos la fibra de carbono. Aquí ya ha salido del horno el Cicacrete y comenzamos a mirar, digamos, cuáles los resultados. Estas son pruebas que hacemos, digamos, a escala real de cómo los morteros de protección al fuego, digamos, digamos, protegen la fibra de carbono. Eso como para responder tu pregunta. Aquí está el Cicacrete, míralo acá. Así se escribe. ¿Alguna otra pregunta? Más preguntas. Nos queda 1, 2, 3. Y creo que ya con estas 3 cerramos. Buenas. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Creo que para todos fue bastante ilustrativa. Muchas gracias. Con respecto a las fibras de carbono, ya se me contestó una de las preguntas que le iba a hacer con respecto a las uniones viga-columna, que quedaban en tierra de nadie. Usted diseñaba muy bien por cortante las vigas y confinamiento en columnas y demás, pero ¿qué hacía con la unión viga-columna? Sí. Ya hay un manual o una norma por salir. No sé si hay alguna fecha estimada para cuándo podrá estar eso
disponible. Es muy buena su pregunta. Digamos que desde hace años venimos esperando, digamos, que salga esa normativa, se va a llamar el capítulo 13 de la ACI 440, ¿cierto? Pero nosotros, digamos que lo que hemos hecho es, digamos, apoyar otro tipo de trabajos. Recientemente, digamos, apoyamos que es, digamos, trabajo de investigación. Esto, por ejemplo, son nudos en escala real. Digamos que hay varios trabajos de estos en el mundo, muy pocos. Nueva Zelanda tiene uno, hay otros en Estados Unidos. Por ejemplo, es uno en donde se refuerza el nudo, digamos, con estos materiales. Incluso se coloca un cordón de fibra de carbono acá. Aquí vemos que ya se le ha pulido, digamos, el camino. Y ahí ya vemos el reforzamiento. Entonces vemos el nudo con fibra de carbono acá, digamos, usualmente se coloca fibra de carbono aquí, acá, aquí viene el cordón y digamos que se ensaya. Aquí vemos los marcos de ensayo en escala real. Y digamos que en esta tesis la conclusión es que este es un nudo que tiene acero de refuerzo en el interior, simulando un edificio de los años 60. O sea, que tenía estribos muy separados, acero liso. Y cuando usted le coloca el tejido de fibra de carbono y lo ensaya, el nudo se comporta como que si fuera un edificio diseñado con el código actual, ACI 318. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que ya se demuestra la fibra, pero lo que necesitamos es que salga la ecuación de diseño, porque el ACI 440 lo que va a decir es cómo se diseña eso. Y normalmente eso va a involucrar análisis no lineal, análisis con momento curvatura, o sea, ya un análisis un poco más profundo, pero lo importante es que los ingenieros estructurales van a tener ecuaciones de diseño para calcular la cantidad de fibra ahí. Pero no se preocupe que para allá va la cosa. O sea, en este momento está la parte del capítulo 13 de la guía norteamericana en la parte última de discusión. Lo que pasa es que hasta que no se pongan de acuerdo todos los miembros de fibras de carbono del 440, no pasa a aprobación. Pero desde hace años, yo diría que desde hace 5 o 6 años, estamos esperando que salga la guía con esta solución, pero para allá va. O sea, tarde que temprano, puede que salga este año o el otro año, pero va a ser de los capítulos más esperados, digamos, por ahora. Por ahora, digamos que los ingenieros lo que hacen es coger estas tesis y ahí están las ecuaciones de cómo se calcula y mientras tanto se va calculando con lo que hay investigado. Sí, la pregunta iba dirigida ahí precisamente a lo que yo llamo edificios Lázaro, que hay que resucitarlos, que son de los años 50 y así, y la fibra de carbono es una posibilidad. Una posibilidad, sí. En un edificio de los del grupo ICE, que nos tocó hacer un poco de trabajo de este tipo, pensamos en la opción de fibras de carbono. Era un edificio de los años 50, con concretos de 140 y 130 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos encontramos otro problema, que la fibra de carbono nos resolvía muy bien los problemas de cortante, pero en las columnas no nos resolvía muy bien el problema de carga axial, porque por más que quisiéramos poner fibras, la capacidad del concreto no se incrementaba gran cosa, y seguimos teniendo problemas de carga axial. Entonces, y además también teníamos el problema de que no nos ayudaban, aparte de rigidizar el edificio, para control de desplazamientos. Nos ayuda a subir la resistencia, sí, o la capacidad, pero no me la da rigidez. Hay que combinarlo con otras. Hay que combinarlo con otras técnicas para controlar desplazamientos. Sí, hay casos en donde usted no llega a una solución, pero hay otros casos en donde sí uno se encuentra con una muy buena solución con estos materiales. Sí, buenas. Buenas. La pregunta está relacionada al uso de fibras. Cuando se utilizan fibras de carbono en estructuras ya existentes que se encuentran principalmente agrietadas, la normativa indica que hay que hacer una inyección de las grietas previo a la colocación de las fibras. Sí. Yo quería saber si usted conoce de algún trabajo en el que se haya cuantificado la importancia de la inyección en el incremento de la capacidad del elemento. Ya. Esto ya que se vuelve, o sea, ha habido ciertos proyectos aquí en Costa Rica en los que se vuelve mucho más complicado la parte de la inyección que en sí la parte del reforzamiento. Ok. Bueno, digamos que yo conozco varios proyectos en donde los han, digamos que han inyectado las fisuras previo a la colocación de la fibra. Ahí hay que tener en cuenta, digamos, primero que todo es por qué se fisuró, digamos, la estructura. Hay que tener en cuenta, digamos, que, por ejemplo, en Norteamérica, el comité de fisuras de la ACI se llama el ACI 224.
Ellos dicen que cuando una estructura empieza a funcionar, un edificio o un puente, hablemos de un edificio, cuando los carros entran a los parqueaderos, las personas comienzan a llegar al edificio, cuando ya se ha terminado el edificio, empieza a funcionar, el edificio se va a fisurar, eso se llama por cargas de servicio, y las fisuras pueden ser del orden de 0.30, 0.40, inclusive ellos dicen que más. Esas fisuras son normales y ellos no las inyectan porque son fisuras por cargas de servicio, a no ser que usted esté cerca de, digamos, haya peligro de que un agresor entre, digamos, hacia el interior. Muchas veces las fisuras no se inyectan para devolver rigidez, sino por cuestiones de durabilidad. Puede que el calculista diga, oiga, no, la rigidez no se vio comprometida, el elemento tiene muy buen acero de refuerzo, pero por favor inyecten porque puede entrar algo hasta el acero de refuerzo y me causa un problema de corrosión. Entonces ahí hay que entrar primero a mirar por qué se fisuró la estructura, cuál es el ancho de la fisura, dónde está localizada la estructura, tengo problemas de rigidez, entonces inyecto, no tengo problemas de rigidez, pero por cuestiones de durabilidad voy a inyectar. Pero normalmente las estructuras que están fisuradas, digamos, y se les va a colocar fibra de carbono, normalmente se recomienda que se inyecten, ¿cierto? Se les inyecta resina líquida y luego se les coloca fibra de carbono, ahí por cuestiones de durabilidad y bueno, y todo lo que le expliqué. ¿Okay? Bueno, mi pregunta sería sobre los sistemas de aislamiento sísmico en edificios. ¿Cuál es la vía útil que se proyecta con este tipo de sistemas? Y digamos, en el caso de que en un terremoto se presenta algún daño, ¿es fácil reemplazarlos o repararlos? ¿Qué se puede hacer en ese caso, digamos? Claro, su pregunta es muy buena. Normalmente los edificios con aisladores se diseñan para quedar en el rango elástico. Normalmente uno diseña para, no rebaja las fuerzas sísmicas, digamos, la idea es que el aislador dure toda la vida útil que va a tener el edificio ahí. ¿Cuántos? 50, 60 o más años. Se diseñan para el sismo más grande que va a ocurrir ahí. Si no se supera ese sismo, el aislador no se va a dañar. De hecho, los aisladores tienen un factor de seguridad bastante grande. Ellos ya vienen ensayados y yo diría que pueden soportar inclusive hasta el doble o más, digamos, de esos desplazamientos. En caso de que un aislador se dañe, ustedes como vieron, ellos están atornillados. Usted simplemente lo desatornilla, lo quita y coloca otro. O sea, no hay problemas para reemplazarlo, digamos, por otro. Conozco solamente un caso reciente en Europa de un edificio que se dañó con aisladores. Seguramente fue una mala calidad de aislador o un mal diseño, pero normalmente los aisladores buenos, de buenas marcas, no se dañan, o sea, son muy finos. O sea, yo les recomiendo a ustedes que no se metan con aisladores marca Pollito, o sea, metan con aisladores norteamericanos o europeos, bueno, el que usted quiera, pero que sea de una marca reconocida, ¿cierto? De gente que ya tenga proyectos, digamos, importantes, que tengan experiencia. Sobre todo uno tiene que escoger una casa de aisladores que le dé a uno apoyo en el diseño, porque uno necesita las propiedades del aislador para modelar bien y usualmente uno escoge una buena casa que dé apoyo, digamos, desde el diseño. No vaya a escoger por ahí cualquier cosa porque seguramente no le va a ir bien. ¿Okay? Es la última pregunta, con esto cerramos. Sí. En el caso de las fibras fosilizadas, perfectamente pegadas a una viga que está en protección, como el caso de las columnas que eliminaron ahí, ¿qué pasa en el tiempo con el plástico de esa fibra? Muy buena su pregunta. No tiene, digamos, pérdidas. El sistema, digamos, que está muy bien hecho y normalmente está hecho para no tener, digamos, pérdidas en el tiempo. No es lo mismo, digamos, una de las ventajas del sistema de platina de carbono tensionado es que digamos, no tiene pérdidas como lo tiene el acero convencional, el posttensado convencional, que tiene unas pérdidas grandes por relajamiento en el tiempo del acero o por deslizamiento de cuña. Tiene unas pérdidas enormes. Este sistema no tiene ni siquiera pérdidas del 1%. Las pérdidas son del 0.1%. O sea, eso es lo que, porque digamos que está adherido en toda la longitud y está muy bien conectado, digamos, en los extremos. Prácticamente no tiene pérdida, así que no tiene que preocuparse, digamos, por pérdidas en el sistema. Lo otro es que no tiene problemas de corrosión, digamos, la platina, y estos elementos pues se protegen y son muy grandes, muy difícil, digamos, que se lleguen a corroer, digamos, en el tiempo.